normotensa y tiene una midriasis reactiva bilateral y tiene disartria, a un aumento de la base de sustentación y una marcha inestable. ¿Qué les parece? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué harían? ¿Qué les parece? ¿Qué cosas son importantes pensar? Por ahora no pusieron nada, Sole. Habrá Bien. alguno que se le ocurra algo. Ahí, cuando llega ahí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué les parece? ¿Es importante ver qué tomó? ¿Es importante ver cómo está? ¿Qué es lo más importante? Exámenes de laboratorio, dicen por ahí. ¿Cuál tendría que ser mi primer preocupación? Estabilizar, Estabilizarla. Ah, estás viendo, ver qué bien. consumió, monitorizarla, seguir estudiando. Quizá es un poco de todo lo que dicen, lo que tendríamos que ver es el orden quizá de importancia. ¿Esta niña cómo está? ¿Está estable, inestable? Estabilizar primero. Vieron que es una niña que si bien no está gravísima, es una niña inestable, ¿no? Se duerme, no está despierta. Examen, estabilizar. Vamos a seguir con la próxima. Y ahí viene un poquito lo que les decía del orden de en qué cosas son las primeras a pensar. La prioridad en cualquier paciente que yo sospecho que pueda haber habido una intoxicación es la estabilización y ver si está estable o está inestable. Porque es muy difícil a veces saber qué sustancia puede ser y en realidad a veces no es el qué sustancia puede ser lo que pueda comprometer la vida del niño, sino la inestabilidad de los sistemas mayores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si está estable o está inestable. ¿Qué herramientas tenemos? Como tienen ahí, el triángulo de evaluación pediátrica, el ABCD, seguimos. Hay que ver las constantes vitales, ¿sí? Esta niña lo que teníamos afectado era más que nada la parte de la función neurológica, ¿no? Tenía un Glasgow disminuido, tendía a dormirse, sus constantes vitales estaban bastante adecuadas, habría que hacer un hemoglucotest en una niña que se duerme, tenemos que ver si la glicemia está bien, y ahí empiezan a caer un poco las cosas que ustedes decían, monitorizarla, estabilizarla, ¿está? Y pueden aparecer todas esas cosas que tienen ahí en el rectángulo rojo. Esta niña que está deprimida, que tiene un Glasgow descendido, sostiene su vía aérea, está así, les puede pasar que no, entonces habría que posicionar la vía aérea, aspirar secreciones, capaz preciso oxigenarla, ¿tá? Y hay que ver si puede ventilar bien solo con una máscara de oxígeno o yo necesito ayudarla a que respire y le tengo que hacer ventilación bolsa máscara. Tengo que pensar, necesito un acceso vascular en esta niña, tengo que sacar exámenes de laboratorio, tengo que hacer soporte con líquidos para su circulación o puedo no hacerlo. ¿Ah? Entonces, tengo que pensar todas esas cosas antes de qué tóxico puede haber sido. ¿Está? ¿Queda clara esa parte? Adelante. Y lo otro que me estaba olvidando es del antídoto. Ustedes sepan que hay, sí, para algunos tóxicos en particular, que cuando los reconocemos tenemos antídotos específicos, ¿está? Que lo que hace un antídoto es contrarrestar el efecto del tóxico. ¿Conocen alguna intoxicación que tenga su antídoto, que ustedes conozcan? ¿Algún tóxico y su antídoto? ¿Alguno que hayan leído, que hayan escuchado? El suero antiofídico, dicen por ahí, está muy bien. Para las mordeduras de ofidio, hay suero antiofídico. El carbón activado. El carbón activado ahora vamos a ver bien cómo se utiliza, pero no es específicamente un antídoto. Está bien que lo mencionen porque ese es como un concepto que mucha gente lo tiene como incorporado. Ahora se va a explicar
cómo actúa, entonces se van a dar cuenta que no es un antídoto, que no contrarresta el efecto tóxico de una sustancia, sino que actúa de manera diferente. ¿Alguna otra? El suero antiofídico está muy bien como ejemplo. ¿Alguna otra? El flumacenilo, dicen ahí. Está bien, ¿de quién es el antídoto el flumacenilo? ¿Saben? De las benzodiazepinas, perfecto. Bien, esos sí son ejemplos de antídotos específicos que actúan contrarrestando la acción específica de ese fármaco. Alguno puso etanol por ahí. ¿Qué le pareció? ¿Que era un antídoto de qué el etanol? No vi esa, perdón. Mauricio, nos pusiste ahí etanol. Bueno, seguimos, si no. Está bien igual que ustedes pongan, nosotros vamos tomando y compartiendo lo que van sugiriendo por ahí. Si Otro no, de yo los que le... es bien conocido, por ejemplo, es el oxígeno para intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Otro de los ejemplos. Bien. Entonces, ¿vieron ahí lo que dice ahí de que, a qué se relaciona, a qué se vincula la mortalidad en un paciente intoxicado? Que es lo que intentábamos ver hoy cuando ustedes decían de la niña esta, ¿qué hacemos primero? ¿Estabilizamos? ¿Le pedimos exámenes? Bueno, hay que ver de qué se va a morir, qué le va a pasar, ¿está? Y se puede morir por esas cosas. Por no saber que es una sustancia de riesgo, que ahora vamos a ver cuáles son, hay algunas sustancias que son altamente tóxicas y por lo tanto letales, por no asegurar su vía aérea, por no optimizar el aporte de líquido, por no trasladar oportunamente. Siempre las cosas que van a matar a un paciente intoxicado no es que yo identifique o sí la sustancia, sino la inestabilidad de sus sistemas mayores, ¿está? Lógicamente, y ustedes deben estar pensando, pero si yo conozco la sustancia y tiene antídoto, capaz que la puedo tratar. Es verdad, está perfecto eso, pero necesitamos siempre tener ese orden de pensamiento. La veo, la evalúo, identifico si hay disfunciones, trato las disfunciones y paralelo a eso sí voy pensando y tengo que tener en la cabeza, bueno, en este medio qué intoxicaciones son las más frecuentes, con esta clínica que tiene esta niña, qué podría ser, ¿sí? Pero siempre primero la estabilización. Seguimos. Me van frenando o escribiendo cuando quieran, chiquilines. Bien. En la casa de esta niña, el dato que hay es que la familia decida que tenían ribotril, ¿está? Que voy a haber ingerido esa cantidad de ribotril, o que faltaba. ¿Qué pasa? Esto va a pasar muchas veces y es el escenario como bastante más conocido, que es que la familia les cuente, hay un fármaco en casa. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa cuando la noción es solamente del fármaco? Hay que hacerse todas esas preguntas. ¿Ah? ¿Hace cuánto que toma ese fármaco? ¿Cuánto podemos estimar que ingirió? Hay veces que se puede estimar, hay veces que es bien claro y llega la mamá y te dice que encontró al niño con este blister y que falta solo un comprimido del paquete y que la señora, por ejemplo, tenía muy contadas sabía que el paquete, por ejemplo, estaba entero y que falta un solo comprimido. Eso es un escenario muy simple. No es el más frecuente. El más frecuente es o que pase que el niño venga como vino esta niña y no tengamos, la familia no tenga noción de que pudo haber una ingesta de un tóxico o una exposición, o muchas veces los encuentran o con el pastillero de los abuelos, o con varios blisters. Entonces, si tenemos esos datos que tienen ahí, cuánto se estima, cuánto pudo haber sido, bien, si no, siempre hay que tomarlo como, por ejemplo, si no tenemos la real certeza de que fue un solo comprimido, siempre hay que tomarlo como el peor escenario, como bueno, todo lo que falta en el Bristol lo puedo haber tomado, capaz hay algunas que no tomó, pero no importa, si no tenemos la certeza, siempre se toma el peor escenario. ¿Cuánto tiempo transcurrió para qué les parece que pueda ser importante? Las otras preguntas, el peso, ¿para qué les parece que pueda ser importante?
Dosificación del antídoto ponen ahí, Sole. Bien. ¿Cuánto le va a afectar la elección del mismo El por el metabolismo, metabolismo? la ¿Vos farmacodinámica. ves el chat que aparece en mi pantalla? ¿Vos también lo ves? Sí, pero veo pedazos. A veces pues se escribe muy rápido. O sea, si lo abro lo puedo ver, pero ¿Vos ves si yo pongo siguiente, todo eso te aparece en tu pantalla o no? sí. Ah, ok. Bien, es un poco por lo que dicen ustedes. No es lo mismo con respecto al peso del niño, cuando tenemos claro de repente qué cantidad consumió o no, o la sospechamos, siempre tenemos que ver la toxicidad en miligramos por kilo para ese niño. No es lo mismo 0,5 miligramos de ribotril en un niño de 4 años que en un adolescente de 14 y 80 kilos, que capaz sería una dosis hasta adecuada para ese adolescente. ¿Ah? Para la elección del antídoto, si es que tiene antídoto, también precisamos el peso para poder indicarlo. Y también lo vamos a precisar para las sustancias de decontaminación, que ahora vamos a ver cuáles son. ¿Tá? El tiempo, ¿para qué les parece que es importante? Tiempo medio de acción del fármaco. ¿Hay algo que me varíe? Si La concentración, saber cuánto absorbió. salida del fármaco. Sí, esas cosas pueden ser importantes. ¿Hay alguna otra que es un poco más? Bien. La vida media. Ahí está. Probablemente, cuanto menos tiempo haya pasado, mejor pronóstico. A ver, Luana levantó la mano. Luana, activate si querés y habla nomás. Lavado gástrico, dicen por ahí. Bien, ahora vamos a las indicaciones de esas cosas. Y parte del tiempo es bien importante, más oportuno para el tratamiento, sí. En realidad van a ver que las indicaciones de sustancias de decontaminación, muchas veces cuando se indican y la oportunidad de realizarlas y que sean más efectivas va a depender del tiempo que pasó desde la ingesta del fármaco hasta el momento de la consulta. Otra vez, ¿qué les va a pasar? Que muchísimas veces no lo van a saber. ¿Ah? Seguimos, Mari. Bien. Y ahí, continuando como empezamos hoy, bueno, ¿qué hacíamos con una sospecha de intoxicación? Primero, triángulo constantes ABCD, ¿sí? Estabilizar. Y ahora vamos a un pasito más adelante. ¿Qué es lo que les puede pasar? ¿En qué circunstancias puede aparecer un niño intoxicado? Como dice ahí, como único diagnóstico. Lo que hacen los padres es te lo traen y te dicen, se tomó esto. ¿Está? No, Me lío. ahí Sí. va. ¿Está? Se tomó esto. Y ahí la duda puede estar en cuánto tomó, hace cuánto, o lo encontré con este blister jugando. ¿Tá? Entonces ahí tenemos que es real, hay una intoxicación, tengo un agente que es conocido, después tengo que fijar ese niño tiene síntomas o no, que esté asintomático en el momento de la consulta no inhabilita a que sea una intoxicación de gravedad. Ahora vamos a ver, cuando veamos los tóxicos de mayor letalidad, que hay algunos que al principio son asintomáticos y puede ser una intoxicación gravísima. O sea que también para eso es importante el tiempo que uno estima de que se expuso al tóxico hasta que apareció. Y después, si miran la columna de la derecha, que es una de las formas más frecuentes, lo traen porque tiene síntomas que no se saben explicar. O lo ven que se duerme, o tiene una convulsión, o tiene un trastorno del movimiento, o tiene dificultad respiratoria, o vomita, o tiene un trastorno del ritmo cardíaco, o tiene distonías. ¿Ah? Y otra, entonces, puede ser un síntoma o dos aislados, o pueden ser muchos síntomas que no peguen mucho entre ellos. Como que no me hagan pensar en un síndrome o en alguna patología, y muchas veces pasa eso con los tóxicos, que ustedes tienen como un cortejo de síntomas diferentes, de afectación de varios órganos, que a veces no entran en ninguna enfermedad, en ninguna patología.
Ahí es que hay que traer un poco y empezar a pensar en los tóxicos, ¿sí? Así que tenemos esos dos escenarios bien distintos. Cuando tenemos todos esos síntomas a veces que no se explican claramente, una de las cosas a pensar son los tóxicos y hay que traerlos y hay que evaluarlos en forma paralela a otras cosas que evaluarían. Por ejemplo, tengo un paciente con una alteración de conciencia, yo tengo que pensar en los tóxicos, pero también tengo que pensar en la infección del sistema nervioso central, tengo que pensar si no se pegó en la cabeza, tengo que pensar si no tiene una hipoglicemia, ¿sí? Y este cuadro de estas sustancias que son, hay que conocerlas, que son las sustancias que son altamente tóxicas, ¿tá? Y que pueden causar la muerte hasta con dosis pequeñas. ¿Tá? Son de las intoxicaciones más graves que puede haber y son fármacos que siempre hay que tratar de preguntar si yo tengo la sospecha de intoxicación o cuando ya la traen identificada, saber que son niños que están en una zona de riesgo, que son esos que tienen ahí. El alcanfor, que cada vez hay menos, pero que antes se usaba en cremas, en ungüentos, en cosas para la tos. Los calcioantagonistas, los antiarrítmicos, y miran el grupo de los fármacos cardiovasculares, es muy peligroso. ¿Tá? Los antidepresivos tricíclicos, los hipoglicemiantes orales, ¿tá? Que son fármacos a veces que no son indicados tanto para los niños, pero que sí están bastante a disposición. La clonidina, que no se estaba usando tanto, pero sí es un fármaco que se usa muchísimo y cada vez vemos, o sea, en más niños con trastornos, con enfermedades de la índole psiquiátrica que están con tratamiento con clonidina, trastornos de conducta, niños con enfermedades psiquiátricas más graves, parte de su tratamiento es la clonidina, o sea, hay que tener cuidado y saber que es un fármaco que está dentro de los altamente tóxicos. Los digitálicos y los neurolépticos, ¿tá? Son todos fármacos que pueden estar al alcance de los niños. ¿Tá? Y ahí viene, a ver, perdón, que... ¿Te tapo con algo, Sole? No estoy mirando. Son fármacos altamente tóxicos específicamente para los niños o para los adultos también. La intoxicación por esos fármacos es tóxica para cualquier edad. El problema es que el antidepresivo indicado, tricíclico, que tiene de repente el cuidador de ese niño en las dosis que tomaría un adulto, no es tóxico, y si lo toma un niño de 1 año con 10 kilos, la misma cantidad capaz que sí, a eso vamos. Pero la sustancia es tóxica en sí. ¿Queda claro? Bien, seguimos, Mari. Sí, un poco hacer hincapié en eso que tú decís, Sole. Los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, son utilizados en ocasiones para IAES por los adultos. En su dosis terapéutica no le va a provocar ningún daño y en dosis tóxica sí. Claro que la dosis para un niño tóxica es mucho menor que para un adulto, pero la sustancia en sí es altamente tóxica y potencialmente letal para niños y para adultos si nos manejamos dentro de los rangos tóxicos. Bien. Hoy se acuerdan que hablamos de los antídotos, ustedes mencionaban el carbón activado. El carbón activado no es un antídoto, ¿tá? Es una sustancia que su mecanismo de acción es evitar que sean absorbidas el fármaco en el intestino, o sea, es una de las medidas de decontaminación que se llama. ¿Tá? ¿Cuál es el objetivo? Disminuir todo lo que se pueda la absorción de ese tóxico, ¿tá? Y evitar que pase a circulación sistémica, se absorba y tenga su función, digamos. ¿Tá? Vieron que ahí dice que es una medida terapéutica de primera línea. ¿Por qué? Porque muchas veces, es lo que yo les decía, no vamos a saber qué fármaco es. ¿Tá? Y el carbón activado actúa evitando que se absorba cualquier sustancia. ¿Tá? Hay algunas en las que no funciona, como son los metales, que no está indicado porque no tiene esa función. ¿Tá? Pero en el resto de los tóxicos sí, entonces es una de las primeras medidas que hay que tener en juego. ¿Tá? Así como les dije, evaluar, ver la estabilidad del paciente, estabilizarlo, ahí cae enseguida el carbón activado. ¿Tá? La dosis es la que tienen ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien sabe cómo luce el carbón activado? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Alguien vio alguna vez carbón activado? Es negro. Negro. Perfecto. ¿Negro cómo? ¿Es líquido? ¿Es un polvo? ¿Qué es?
¿Saben o cómo se prepara? Ahí dicen, es polvo, es espeso. Ahí está. Se Si uno lo diluye. mira, parece barro. Es feo en realidad. Es Preparado parece barro. Cuando ustedes lo tienen en la emergencia, es negro. como ponen ahí. Es un polvillo negro, la dosis es esa, 1 gramo por kilo y que se diluye en agua. ¿Qué es lo que pasa? No tiene sabor. Pero a los niños, lógicamente, tomar eso no les es muy atractivo. ¿Ah? Entonces, hay que tratar de tener alguna forma de administrarlo que sea aceptado. Aparte lo tenemos que dar por vía enteral, porque su función es evitar la absorción en el intestino. 1 gramo por kilo, sí es la dosis, Jimena. 0 a 5 a 1. ¿Está? ¿Alguien se imagina cómo mide eso? Porque si te dicen que el niño pesa 17, ¿cómo hacemos para medir 17 gramos? Bueno, generalmente están puestos en la emergencia en bolsitas de 10 gramos. Entonces nosotros estimamos ahí, le damos 1,5 bolsas, 2 bolsas, 3 bolsas, según lo que pese el niño. No es que tenga que ser exactamente. Uno utiliza de dosis estimada esa que ponemos ahí de 1 gramo kilo, y luego al tenerle el fraccionamiento cada 10 kilos nos permite dar una dosis bien estimada del peso. Bien, además de que el tóxico lo que hace, el carbón activado, lo que hace es una película alrededor del intestino, que la idea es que no se absorba el fármaco y se puede eliminar. Una cosa que tienen que tener claro es que para usar carbón activado tenemos que tener un tránsito digestivo expedito. ¿Ah? El niño pueda tener posibilidad de eliminación. Si nos detenemos en este punto, ¿a alguien le quedó duda por qué el carbón activado no es un antídoto? ¿Entendieron todos ese concepto? No ponen. Bueno. Sí, está claro, ¿no? Bueno, porque no es específico. Ahí está. El concepto de antídoto es que contrarresta la función de determinado tóxico. ¿Tá? Ejemplo, intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido que hace compite por el sitio de unión al oxígeno. Yo le pongo oxígeno y corro, oxígeno en altas dosis y corro al monóxido de carbono. ¿Tá? Estoy contrarrestando 1 a 1 el efecto. El carbón activado lo que hace es evitar que la sustancia se absorba. Un tricíclico, un calcio antagonista, un hipoglucemiante, ¿sí? Bien. Ahí pusieron como algunos conceptos que está bien, la idea está bien. Ahí no los pude. No, fueron pasando como ideas, pero bien. ¿Qué pasa si no toma el carbón? Un clásico que nos pasa. No los quieren tomar, hay que buscarle la forma. Una forma, sobre todo en los chiquitos, es darle en vasos que no sean transparentes, tapados y con un sorbito. Como no tiene gusto, lo que sí es como espeso, pero no tiene gusto específicamente feo, a veces lo toman. Se puede mezclar con algo que les guste. ¿Tá? Y si no, hay veces que si es necesario se puede hacer por sonda nasogástrica. ¿Tá? Se usa cualquier edad. Sí. Se puede hacer por sonda nasogástrica. ¿Qué cuidado les parece que habría que tener para usar carbón activado? ¿Usted le están dando vía oral a algo, a un paciente? ¿Habría que tener algún cuidado? Que no tenga vómitos, muy bien, tránsito digestivo, no vómitos, que no se vuelque sobre la piel, lo va a ensuciar, no le va a hacer nada a la piel, quedan todos negros, pero más nada. Que no se aspire, dice por ahí, ¿por qué se podría aspirar? Vómito, convulsiones. En realidad lo que hay que tener cuidado es que el niño esté lúcido, ¿no? La conciencia, exactamente, el nivel de conciencia. Si yo tengo un niño con una depresión neuropsíquica más severa, no va a tomar el carbón activado, y si lo toma, no tengo una vía aérea protegida, y sí tengo riesgo de que se aspire.
¿Está? Perfecto. A veces lo que nos puede medio ayudar en eso sería posicionarlo con una sonda nasogástrica y estarla aspirando para evitar ese riesgo. Y eso que tienen ahí es el número del CIAT. ¿Qué es el CIAT? Es el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, ¿tá? Que tiene una guardia, que funciona los 365 días del año, las 24 horas, y lo que hacen es, o sea, reciben las consultas de intoxicaciones de niños y adultos de todo el país, ¿tá? Y como dice su nombre, es un centro de información y asesoramiento. ¿Por qué aclaro esto? Porque lo que hace el médico toxicólogo del CIAT es apoyarnos, sugerir medidas, sugerir qué fármacos pueden ser, sugerir qué exámenes podríamos pedir o qué tratamientos podríamos utilizar. Pero el que está con el paciente es el que muchas veces va a decidir. ¿tá? Lo que hacemos es compartir el paciente con el otro colega que nos puede aportar datos, ¿tá? Aportar qué más indagar, por dónde puede ir la intoxicación, qué antídoto utilizar si hay, ¿tá? Pero todo lo que es la otra valoración la tenemos que hacer nosotros. ¿Ven? Ese es un trabajo que se hizo en el CIAT, ahí tienen la fecha, en el 2011, ¿tá? Que lo que miraban era en qué circunstancias los niños se intoxicaban. ¿tá? Y como ven, en los niños, cuanto más pequeños, esto es así más frecuente, viste que dice ahí menores de 15 años, las condiciones más, las circunstancias de intoxicación la mayoría de veces son no provocadas. ¿ah? Sole, una preguntita que hacían ahí que nos quedó, si el CIAT está disponible para la población general, si no es solo asesoramiento médico, puede la familia llamar directamente y se le va a asesorar. ¿No Eso vieron, muchas por veces, ejemplo, las cajas de fármacos? Está puesto el número del el número CIAT. del CIAT. Entonces la gente puede llamar como primera instancia, mientras viene la ambulancia, busca asesoramiento médico, si está en zonas alejadas, a ver si debe consultar o no, o a veces le indican como medidas comunes para hacer en domicilio, simples, y les van indicando en qué momento deberían de consultar. Puede llamar, sí, cualquier parte de la población, el familiar, en este caso. Bueno, bien, las circunstancias de exposición Bueno, eran esas. Y ¿sigo? después, sí, seguí. Y después era la clasificación de los agentes, cuáles eran los más frecuentemente involucrados. ¿tá? Vieron que es bien diferente, o sea, los fármacos están en el número 1. ¿Y por qué qué es lo que pasa? O sea, las intoxicaciones, las causas más frecuentes son a las que está expuesta la población y lo que esté más disponible. Y lo que hay más disponible en los domicilios son fármacos. ¿tá? Y en el segundo lugar, miren, los productos del hogar y entretenimiento, ¿qué les parece que podrá ser? Marihuana y esas cosas. Ahí está. Acá abajo dice drogas de adicción, pero miren el año que es este trabajo. 2011. Esto cambió en los últimos años, si bien no está cuantificado así como en una clasificación global de los productos, las drogas de abuso que en nuestro medio se están usando más ampliamente, o por lo menos está legalizado su uso con respecto a la marihuana, hizo que en el hogar estén más disponibles, más a la mano de los niños. Entonces, en ocasiones uno tiene como mucho recaudo en dejar el hipoclorito fuera del alcance del niño, dejar las benzodiazepinas, no poner fármacos en la mesa de luz, pero queda el brownie con marihuana a la mano del niño y encima es como una tortita de chocolate que les parece riquísima y hay con relativa frecuencia intoxicaciones no intencionales por consumo de drogas de abuso, pero no consumo inhalado, sino consumo por ingesta. También hubo casos de ingesta de la colilla del porro de marihuana, y la intoxicación además por vía digestiva es mayor que la inhalada. Entonces esto no está puesto, ya les dije, en una escala global, pero que sí se ha visto en los últimos años que es una intoxicación que vemos cada vez más frecuente en la edad pediátrica. Así que drogas de adicción ahí voluntarias tal vez siga estando en un lugar bajo, pero por ingesta no intencional sí que aumentó en frecuencia. Ahí está. Y después también tienen, o sea, una de las drogas, del tratamiento, la cosa que la tenemos tan socialmente aceptada que a nadie le llama la atención es el alcohol, ¿no? Y en los adolescentes es un problema. La que uno a veces, o sea, sí, es un tóxico legal, socialmente aceptado, y
pero tienen que recordarlo como de los tóxicos más frecuentes y que puede causar más problemas, ¿sí? Bien, y Vieron otro que después punto más es, abajo tienen los plaguicidas, los productos industriales. También esto cambia en el medio en el que esté el niño, ¿no? Si yo miro un niño en el medio del campo, capaz que todos estos, los productos, los agrotóxicos, los productos veterinarios, los productos industriales empiezan a subir un poco más, ¿sí? Y como les dijo Mariana, las drogas de adicción han subido. ¿Tá? La exposición, ya sea intencional que pueda ser en adolescentes, como la no intencional en niños pequeños. por ahí ponen, si sirve el carbón activado con la ingesta de marihuana por vía digestiva. Recuerden que el carbón activado tiene su eficacia cuando se utiliza en la primera hora o en ocasiones hasta las 2 primeras horas luego de la ingesta. Cuando ustedes consultan porque el niño ya tiene síntomas, ahí el efecto del carbón activado es mucho menor porque ya existió la absorción y por eso el paciente está sintomático. Es como bien efectivo cuando la madre lo ve comer las pastillitas, lo encontré con las pastillitas en la boca, un intento de autoeliminación, en el cual hubo ingesta de muchos fármacos y luego refieren lo ocurrido. Entonces, cuando es en la hora inmediata o hasta las 2 horas, sirve. Y en ocasiones también cuando se tiene certeza de que lo que se ingirió fue un fármaco de liberación prolongada, porque en esos casos permanece más tiempo y uno puede poner el carbón activado y sea igualmente efectivo. Pero si cuando llega se comió ayer el brownie con la marihuana y hoy cuando se levantó se dieron cuenta porque estaba sintomático, no vamos a tener ningún efecto. Lo mismo con la ingesta de benzodiazepinas cuando amanece el día siguiente con síntomas. Ya ahí no tiene ningún sentido que hagamos el carbón activado, pero va más de la mano de, el tiempo entre la ingesta y que podamos hacer esa medida terapéutica. Otra. Vieron que es vasto, o sea, no van a poder saber de acá todas las intoxicaciones. Hay cosas que son importantes, por ejemplo, esto que se llaman los toxindromes, que si miran son agrupaciones sintomáticas que uno puede pensar en determinados fármacos. ¿Ah? Por ejemplo, el síndrome anticolinérgico tiene todos esos signos que tienen ahí, entonces si yo junto todos esos signos, tendría que pensar en los tóxicos que tienen a la derecha. Créanme que nadie sabe esto de memoria, ¿no? Seguí, Mari. Son tablas que nos ayudan a orientarnos y Tablas que ejemplos. nos ayudan a pensar y cuando uno tiene el paciente que sospecha la intoxicación, va y se fija. Y como cuando hoy al principio ustedes decían identificar la sustancia, hacer paraclínica, uno la va a hacer cuando tiene una clínica, un cortejo sintomático que orienta a algo, primero va a ir a buscar eso. Si miran ahí, el síndrome hipnótico sedante, miosis o midriasis, hipotermia, bradipnea, hipotensión, ataxia, disartria, se parece bastante al caso de la niña que estábamos discutiendo, que la ingesta había sido de Rivotril. El Rivotril es la marca comercial del clonazepam, que es una benzodiazepina. ¿Ah? Entonces entraría dentro de eso. Entonces, dentro de las cosas que yo tengo que identificar en esa niña es buscar esos fármacos que tiene ahí. ¿Ah? Eso juntamos la clínica también con las frecuencias. Dentro de los fármacos, vieron que hoy vimos dentro de los tipos de tóxicos, los más frecuentes que causaban intoxicación eran los medicamentos. Dentro de los medicamentos, la más frecuente son las benzodiazepinas. Entonces, una intoxicación que en pediatría estamos como hartos de ver. Y ya la identificamos como más fácilmente. ¿Tá? Y esto es para que vean que, como todo lo que vamos a ver en la clase de hoy, las lesiones son prevenibles. ¿Tá? Entonces, es importante, vieron lo que hay ahí, que hay folletería, está Safe Kids Worldwide, tienen más folletos. ¿Qué pasa? Las lesiones en los niños, ¿tá? Son entran dentro de las primeras causas de muerte en los niños en nuestro país en mayores de 1 año. ¿Tá? El grupo de lesiones que va desde el traumatismo y el siniestro de tránsito hasta la intoxicación, la electrocución, el ahogado, ¿tá? Y son todas enfermedades que son prevenibles. ¿Tá? Entonces, por eso les vamos a hacer como bastante hincapié en eso, y desde la pediatría hay bastante información y folletería y prevención, ¿tá? Porque son prevenibles. ¿Tá? ¿Sí? Vamos con el siguiente.
Otra de las lesiones, el ahogamiento. Siguiente. ¿Cómo se define ahogamiento? Una para atrás, Mari. Tienen todas esas definiciones, ¿tá? Que han ido cambiando, ¿tá? ¿Qué es el ahogamiento? Eso que tienen ahí, ese proceso de experimentar dificultad respiratoria debido a sumersión o inmersión en un medio líquido, ¿tá? Esa es la definición nueva, ahogamiento. Y además se clasifica así, ahogamiento fatal o con supervivencia. Antes estaba el concepto de semi-ahogamiento, se los aclaro porque capaz lo ven por ahí, ¿tá? Que se le decía semi-ahogamiento al que no se moría. Eso ya no se usa, está vieja esa definición. La definición es de ahogamiento, ¿tá? Que causó la muerte o no, y dentro de la supervivencia con secuela o sin secuela, ¿tá? Como tienen ahí abajo, no se recomienda más, además de semi-ahogamiento. Antes también se clasificaba si seco, si húmedo, si activo, si pasivo, si era en agua salada, en agua dulce. Ya eso no se utiliza más. La siguiente. Bueno, para un poquito, porque esto va para Ahí donde estamos ahí, está bien. Ah, ¿estaba bien? Sí, Sí. pensé que ya lo habíamos visto. Una cosa que es importante que ver en ese esquema, si bien en la primera foto vieron que veían piscinas, playas, que es como lo que más rápido a uno se pone a pensar cuando decimos ahogamiento, recuerden que los niños pequeños se pueden ahogar en cantidades muy pequeñas de agua que puedan estar en domicilio. ¿tá? La bañera, un balde con agua, el inodoro, un pozo séptico. ¿tá? Los niños pequeños que no pueden salir o no pueden darse vueltas solos, pueden ahogarse en cantidades muy pequeñas de agua. ¿tá? Próxima. Me estaba cambiando de sitio. Ahí voy. ¿tá? Esos datos son de un trabajo más viejo, pues sí son trabajos más nuevos, pero hay cosas que sí se mantienen. Recordar eso, que es una causa frecuente, depende de las series en el mundo, está dentro de la tercera o de la cuarta causa de muerte por lesiones. ¿tá? Y lo otro que tiene es que es una causa importante de secuelas neurológicas. ¿tá? Además de causa de muerte, en la supervivencia tiene gran riesgo de secuelas neurológicas por hipoxia. ¿tá? Hay un pico bimodal, que es en los niños pequeños, por lo que les decía hoy, y después llegan los adolescentes por más esa tendencia más a experimentar, a conductas de riesgo, que ahí entra más la playa, la piscina, el río, el arroyo. ¿tá? Y esos son los datos de Uruguay entre el 80 y el 96. ¿tá? Y una cosa que es importante de los ahogados es que muchas veces es una enfermedad que está infradiagnosticada. ¿tá? Hay muchos datos de los que llegan vivos a los hospitales, más allá de que se mueran después, pero hay muchos ahogados que se mueren, como habrán visto noticias, y es algo de público conocimiento, los que se mueren sin llegar a la asistencia, a veces no se registran, entonces es un problema que a veces no tenemos los datos reales. ¿ah? ¿Seguimos? Bien, y el manejo inicial va como siempre, triángulo de evaluación pediátrica, constantes vitales, y una más, Mari. Hay que recordar que el ahogado puede ser en el contexto de trauma, ¿tá? Estaba en la playa, estaba jugando, zambulló, entonces hay que tener cuidado con el cuello y la columna cervical. ¿tá? Siempre es ABCD, ¿tá? Permeabilidad de vía aérea como siempre, aspirar, depende de dónde haya sido el incidente, puede tener en la boca, además de agua, barro, restos de cosas, así que la aspiración es importante, hay que inmovilizarlo muchas veces, porque puede ser en contexto de trauma, ¿tá? Se puede considerar como un politraumatizado, ¿sí? Y bueno, vamos a tener que oxigenar, ver si se necesita la intubación orotraqueal, ver si requiere rehabilitación hemodinámica, si requiere fluidos, ¿tá? Ahí vieron que dice de preferencia tibio. Muchas veces son pacientes que están muy expuestos al frío, el ahogado, entonces habría que mantener el tema del calor corporal, hacer un buen examen neurológico, como van a ver que hay scores pronósticos que dependen de la valoración neurológica, y volviendo al tema del control de la temperatura corporal, rápidamente hay que retirar toda la ropa que esté mojada, ¿tá? Y abrigarlo.
Y eso de si corresponde al lavado con agua tibia depende de dónde haya sido la sumersión. Vamos a mirar un caso clínico para que sea más entretenido. Es un niño de 1 año y 11 meses que consultó en el Centro de Salud de Jardines del Hipódromo en mayo del 2014. Y lo trasladaron sus familiares por ahogamiento. Es un niño que lo encuentran sumergido en un pozo sanitario casero, que no responde, no respira y está de color azulado. No sabían hacía cuánto tiempo estaba ahí. Un niño que no responde, no respira, hasta demostración de lo contrario, está en paro cardiorrespiratorio. Para la evaluación de paro en personal que no es sanitario no se cuenta la búsqueda del pulso. Entonces, la familia lo que inició fueron maniobras básicas de RCP, respiración boca a boca y estimulación del tórax hasta que llegó la ambulancia. La siguiente. Ahí un poco de lo que hablábamos. Cuando el niño llega a la asistencia, cuando le llegan a asistir, si se acuerdan del ABPU, respondía al dolor, tiene una frecuencia respiratoria espontánea de 30, una frecuencia cardíaca de 120, una temperatura de 32 grados, ven lo importante que es el tema del control de la temperatura en estos niños y evitar la hipotermia. Saturaba 87% al aire, tenía un tiempo de recoloración prolongado, tenía un llanto intermitente, una vía aérea permeable, una buena entradera bilateral sin estertores, una intensa palidez, estaba frío, tenía pulsos femorales presentes y radiales ausentes. Un Glasgow de 9, mal aspecto, tendencia al sueño, pupilas simétricas y reactivas y un temblor generalizado. Lo otro que se veía era un hematoma frontal evolucionado, un abdomen distendido y tenía restos de barro y sustancias en el cuerpo. Otra. En la evolución agrega dificultad respiratoria intensa con tirajes generalizados, continuaba con un tiempo de recoloración prolongado, continuaba respondiendo al dolor y seguía con la midriasis y un reflejo fotomotor débil. Lo que se hizo con ese paciente es continuar la reanimación. Se hizo intubación endotraqueal, se puso volumen, se hicieron 2 cargas de suero fisiológico, se pusieron inotrópicos y se trasladó. Próxima. Bien. ¿Cuáles son los factores pronósticos? Hay varios scores pronósticos en los ahogamientos, que tienen en cuenta todas estas cosas. El estado neurológico, ahí aparece si tiene el coma de esa cantidad de tiempo, si tiene convulsiones en las primeras 24 horas, las pupilas fijas y dilatadas que no responden por más de 6 horas. Todo eso me está hablando de compromiso neurológico severo. El tiempo de inmersión es un factor pronóstico, pero muchas veces no lo van a tener. Si necesitó o no que se reanimara, si se demoró en iniciar la reanimación, cuánto tuvo que reanimarlo, la temperatura corporal. Las temperaturas bajas a veces son neuroprotectoras. El valor del pH cuando se le haga la gasometría y la hiperglicemia son factores de mal pronóstico. La próxima. Bueno. Se complicó. Y ahí está cómo se calcula el score. Este es uno de los que se usa, no es el único. Se ponen esos puntos a esos ítems y se calcula así. Entre 0 y 2 puntos hay un 100% de sobrevida. 4, si suma 4 puntos, no se vio que tenga mortalidad, pero sí tiene más riesgo de secuelas. Y a partir de los 6 puntos aumenta claramente la mortalidad. ¿Sí? Próxima. Este es un trabajo que se presentó en la jornada de emergencia de los niños asistidos por ahogamiento en la unidad de reanimación del hospital, que si miran los resultados hubo 17 pacientes. Es poco fue frecuente. 2 años. ¿Cuántos años fue? 2 años creo que era. 2009-2011 creo que era. No, sí, ahí ¿Un está. año? No, creo que era 2 años. 2009-2011 se presentó ahí. De todos los ingresos que vivían a la unidad de reanimación, 17 fueron por ahogamiento.
La media La de unidad de edad... reanimación, perdona, solo que les aclare Ah, esto. La perdón. unidad de reanimación es el sector de la emergencia donde ingresan los niños más inestables. No es que esos sean los ingresos totales a la emergencia. En la emergencia hay 50.000 consultas por año aproximadamente. Esos son los asistidos en ese sector de niños más inestables o inestables sería, no sería complejo la palabra, sino inestables. Exacto. Bien. La media de edad, vieron que entra dentro del pico. Vieron que hoy cuando hablamos de las características epidemiológicas de los ahogados, hablamos de que había 2 picos. Nos entra en el pico de los más pequeños. Es el rango de edad. Y vieron que la mayoría eran menores de 5 años. 11 y 17 eran menores de 5 años. ¿Está? Y como es lógico, en el pico ese de los más pequeñitos son en el peridomicilio. Vieron que yo les mostraba hoy que no necesitan grandes cantidades de agua para ahogarse. ¿Está? Y la mayoría eran de sexo masculino, que eso van a ver que se repite se repite bastante en las lesiones por un tema de las características personales de los varones, que son más exploradores, de buscar, de probar, tienen otras características personales que los exponen a veces más a las lesiones. Sol, en esta que no se ve, la columna primera es frecuencia absoluta y la de la derecha es frecuencia relativa porcentaje. ¿A la vez? Bueno. Yo la veo. Está. Esos son los porcentajes de los signos clínicos que tenían. ¿Tá? Compromiso de conciencia, si ven, tiene la mayoría. ¿Tá? Cianosis y apnea. ¿Tá? Esos son los signos más frecuentes. Una para atrás. Y del score pronóstico, mira, tienen 13 pacientes de los 17 que tuvieron scores bajos, un paciente un score de 4, 2 pacientes scores de 6, que 2 tenían secuelas motoras, en uno fue permanente y una transitoria, y un paciente con un score de 8 que es un fallecido. Próxima. ¿Cómo terminó nuestro paciente del pozo séptico? Se le calculó el score, dio un score de 4 y es un niño que tuvo una muy buena evolución con una alta sin secuelas. Entonces, para el ahogamiento volvemos con el tema de la prevención. Hay que tenerlo como claro que es algo que es frecuente y que puede pasar en el domicilio y en el peridomicilio. Entonces, el cercado de las piscinas, ustedes van a ver que no es algo que sea reglamentado. Uno va, se compra una piscina donde quiere, nadie recomienda ni se exige que tengan cercado y que tengan medidas de seguridad, que es un problema que se está trabajando desde el Comité de Prevención de Lesiones de la Ciudad Uruguaya de Pediatría, se está trabajando en estos temas. ¿Tá? Que los desagües tengan dispositivos antisucción, a los niños les pueda atrapar brazo, mano, y que les dificulte salir a la superficie. ¿Tá? Ni que hablar de la presencia de salvavidas en playas y en piscinas públicas. ¿Tá? Que los niños pequeños aprendan a nadar. ¿Tá? Lo de los niños pequeños al alcance del brazo es una consigna que se usó mucho, que esa es la mayor distancia que puede haber entre un niño y su cuidador cuando están en un lugar en una piscina o similar, que es la distancia que uno lo puede rescatar rápidamente. ¿Tá? Los niños siempre supervisados y obviamente más para los adolescentes la mezcla de las sustancias tóxicas y los baños son un problema. El adolescente que va a tomar alcohol, después va a la playa, es un problema, y los cursos de RCP a los legos, a la población general, generarían algo protector y una mejoría en la sobrevida de estos pacientes. A ver, la próxima. ¿Dudas hasta acá, chiquilines? ¿De ahogados, de intoxicados? Acá había quedado una pregunta de antes que llegue a la emergencia, ¿qué hay que hacer? Era en la situación de paro, Sole. Quedó para atrás, pero como se habló de... En realidad, en esos pacientes, lo primero que hay que hacer, si ustedes, ante un ahogado, es primero ponerlo a salvo, o sea, sacarlo del agua, siempre la seguridad de la escena, no si es una playa que ustedes tienen corriente, que no sé qué, lo va a tener que sacar de salvavidas, no ustedes, porque podemos tener víctimas secundarias, ¿tá? Pero sí, rescatarlo, sacarlo del agua, primero que nada ver si está en paro o no, si estuviera en paro, empezar con las medidas de reanimación, si no, sí ver si está consciente, si no está consciente, con una posición de seguridad, abrir la vía aérea, hasta que llegue la asistencia. Bien, ponen algunas otras
ponen algunas otras dudas, diferencia entre El agua ahogamiento. salada y el agua dulce. Lo del agua Mm. salada y el agua dulce en su momento se discutía. Lo que se vio es que la salinidad del agua para que generara algún trastorno tendría que ser altísima y el niño deglutir grandes cantidades de agua. Entonces, lo que se vio es que no hay grandes diferencias en las aguas que tenemos habitualmente. O sea, tendrían que ser aguas con un contenido de salinidad muy alto y que el niño ingiera grandes cantidades, que lo que se vio que no pasa, porque muchas veces lo que hay es hay espasmos y no sigue diglutiendo agua. Desconozco cómo se generó ese corazón ahí, que lo debe haber hecho alguien Es que nos pasó en otras presentaciones, cuando ustedes hacen algo en la pantalla, si no lo quitan, después quedan todas las pantallas. Ya nos pasó en otras oportunidades en Zoom. Bueno, qué suerte que lo puso, que no me importa que haya puesto el corazón en el perrito. Después lo sacó porque ya nos pasó en otras que queda para todas las días. Perdón, Sole, pero Y había además, aparecido ahí. eso respecto al agregamiento de agua dulce y agua salada, así que no tiene mucha implicancia clínica. Antes sí se diferenciaban, ahora no. La hipoglicemia no es factor de riesgo para el score. No, el riesgo es más que nada hiperglicemia como un reactante a la situación de estrés metabólico. Lo que se vio es eso. La hiperglicemia es la que entra en el score pronóstico. Ni que hablar que tiene un ahogado con hipoglicemia, la van a tener que reponer, pero lo que puntea para el score es la hiperglicemia. El niño llegó sin respirar a la emergencia. No, el del caso clínico, cuando los papás lo sacan del pozo séptico, ahí estaba sin respirar, le hacen esas maniobras básicas de reanimación y llega respirando a la emergencia. Se agrava rápidamente. Después, bueno, está con los signos clínicos de falla respiratoria. Vamos a ir con los mordidos. Vamos a seguir con los mordidos. Ustedes me ven bien porque yo no me veo, no sé dónde aparezco. Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Vamos a ver ahora otro tipo de lesiones que son bien frecuentes, que las vemos así casi que semanalmente y sin el casi en las emergencias, y que bueno, también son por supuesto lesiones prevenibles, pero bueno, para esta oportunidad lo que vamos a ver es cómo tenemos que actuar frente a un niño que ya llega mordido. Esto no sé por qué no anda del todo bien. Bueno, en cuanto a datos, acá hay una revisión epidemiológica que se hizo en el Departamento de Emergencia, que es un periodo de 2 años, 2013 a 2015, y se atendieron 1.052 consultas en el DEP. 67% fueron de sexo masculino, hubo un paciente grave y no hubo fallecidos, pero en los años posteriores vimos 2 muertos por mordeduras de perro. Uno creería que esas cosas no pasan, pero pasan. Algunas de las imágenes que vemos corresponden a algunos de esos niños. La edad media la media y la mediana coincidió con 6 años y el rango fue el más pequeño que hubo en ese periodo, 9 meses, y el mayor, 14 años. La vacuna antitetánica estaba vigente, que van a ver que es una de las cosas que tenemos que chequear cuando viene un niño mordido, en el 98% de los casos, y ahí si vemos de esas 1.052 consultas, cómo se distribuían, 1.022 fueron de mordeduras de perro, y hubo 30 consultas que fueron correspondientes a otros animales, 17 mordeduras de rata, 6 mordeduras de caballo, 3 mordeduras de gato, una de porcino y una de mono 2, y de ofidio 1, no nos dio tiempo, yo iba a agregar solo acá lo de la mordedura de ofidio que hubo hace poquito, la imagen, pero bueno, después veremos si la podemos compartir. Lo otro que les voy a decir es que en estas presentaciones aparecen imágenes de casos clínicos. Esas imágenes tenemos autorización para ponerlas, pero son imágenes con fines docentes. Ustedes no pueden sacar fotos, hacer captura de pantalla, dar difusión a esas imágenes. ¿Comprendido? Nosotros lo que colgamos en la EVA generalmente le retiramos precisamente las fotos de los pacientes. En este caso se las dejamos porque las tenemos justamente para compartir con ustedes y que esto sea más didáctico, pero tienen que mantener la confidencialidad. Una cosa, si miran ahí de los números, vieron que es casi un mordido por día en ese periodo, que es lo que les decía Mariana, que vemos muy frecuentemente, bueno, es altísima la frecuencia. Tienen 351 de los 365 días del año. No estamos diciendo que todos sean mordidos de gravedad, ¿no? Pero mordidos graves. La mordedura motiva la consulta en la emergencia, o sea, tampoco es una erosión superficial. Bueno, ¿y cuáles son los territorios que les parecen que son lesionados, mordidos con mayor frecuencia? Miren estas imágenes que ponemos acá.
A ver si van opinando. Yo miro el chat. Los miembros, Los miembros, ¿cuáles miembros? superiores e inferiores. Piernas. Cabeza, dicen, en el caso de los niños más arriba. Así que Bien. les parece que en los niños y en los adultos puede ser distinto. Los niños son más chicos en la cara, los niños en la cabeza. Bueno, qué Está muy suerte. bien. Me alegro que o leyeron o miraron la presentación que está colgado en EVA, o capaz que tienen sentido común nomás, porque si uno mira estas imágenes, vemos que el horizonte visual del perro, a qué va la cintura, los miembros inferiores, y también se lleva un porcentaje de los brazos porque uno siempre tiende a defenderse, o sea que va miembros inferiores, va miembros superiores, pero sobre todo sector inferior del cuerpo. Uno lo mira acá, y esta es la parte que queda frente al perro, ¿bien? O sea que cara 11%, los hombros o la parte superior 8, los miembros superiores 19, y ahí empieza a aumentar, si contamos globalmente, el sector inferior del cuerpo es 46%. Ahora, si nos vamos al niño, es un poco lo que ustedes decían, miren acá cómo queda todo a la altura de la cara y cuello. Entonces, no es lo mismo, este perro a este adulto lo va a morder en las piernas y a esta niña le va a morder en la cara o en el cuello. Entonces, ahí vemos cómo están las diferencias. Se lleva así un porcentaje importante de los brazos, por lo que dijimos hoy del mecanismo de defensa, pero entre cabeza y cuello va 50%. Y en cuanto a los tipos de lesiones, puede haber gran variedad. Ahí les nombramos como las más frecuentes, pero bueno, las heridas punzantes, lacerantes, los desgarros, las avulsiones, las erosiones, que serían las más superficiales, contusiones, que son asociadas a hematomas, equimosis, y lesiones asociadas por caídas o traumatismos durante el ataque. Recuerden, se lo dijo Sole hoy con los agados, pero recuerden que en eso también el niño que sufre un ataque de un perro de un porte importante es un niño que debemos considerar como un politraumatizado. Acá vemos algunas imágenes de las complicaciones que pueden presentar. La más frecuente, sin duda, es la hemorragia, y es la complicación inmediata, a la cual nosotros desde la emergencia tenemos que abordar. Pero luego hay complicaciones que son un poquito más alejadas, por ejemplo, las infecciosas. En el momento que el niño llega mordido, no tengo en ese momento el problema de la infección, pero bueno, lo puedo tener. Si es un gato, capaz que en 24 horas, si es un perro un poquito más alejado, pero lo puedo tener en los días siguientes. Y las complicaciones estéticas, que bueno, esas sí van a ser alejadas, pero bueno, son complicaciones derivadas de las mordeduras. Y respecto Chiquilines, respecto a las infecciones, es lo que dice Mariana, si bien no es un problema vital en el momento que el paciente consulta, que mis problemas son los traumáticos y la hemorragia, sí es responsabilidad del que asiste a ese paciente en primera medida recordar el riesgo de infección y tratarla, hacerle la profilaxis adecuada. ¿Ah? Más allá de que no va a ser mi problema en este momento, sí soy el responsable de evitarlo a posteriori. ¿Ah? Es parte de mi tratamiento. Bien. No, está bien. Vamos a seguir acá con el algoritmo de notificación y manejo de personas mordidas. Esto es lo que recomienda el Ministerio de Salud Pública y es lo que nosotros nos adherimos. Ahora lo que vamos a hacer es ver detenidamente cómo es este algoritmo. Vemos ahí la primera instancia que dice personas mordidas, que consulta, que es asistida, y que nosotros tenemos la obligación, como esta y tantas otras entidades, de hacer la denuncia obligatoria. ¿Bien? Y además tenemos que diferenciar lo que es mordedura de alto riesgo o no. Entonces, la mordedura de riesgo va a depender de si el animal es doméstico o no es doméstico, el comportamiento del animal, de si el animal es ubicable o no, o si el animal es silvestre. ¿Bien? Si se trata de un perro que conozco, que lo puedo seguir, que veo que tiene un comportamiento habitual y lo que pasó fue que el niño se le tiró encima, le sacó la comida de la boca y el perro lo mordió, bueno, eso es un comportamiento habitual. Los niños son niños, los perros son perros, a veces la convivencia no es tan armoniosa, no deberíamos tener una sospecha alta de que ese perro tuviera rabia. Ahora, si son perros desconocidos que yo no los puedo seguir, o es un perro que siempre fue tranquilo y que cambió abruptamente su comportamiento, o si se trata de un animal silvestre, ahí la sospecha de rabia va aumentando y las medidas que tenemos que tomar son diferentes. Entonces acá tiene una columna, esta recomendación, que nos explica un poquito cómo actuar. Habla primero de los cuidados de la herida, cómo debe ser lavada. Acuerden que el lavado tiene que ser profuso, y sobre todo lo que son mordeduras de gato, que tienen lesiones punzantes y profundas, que hay que lavarlas a presión, con una jeringa, con suero fisiológico, pero hay que hacer como bastante presión para que quede bien lavada esa lesión. Si tuviera necrosis, hay que debridar y hacer cuidadosamente ese sector. Hay que evaluar la necesidad de sutura, que generalmente se hace, pero bueno, que en ocasiones hay que hacer como puntos separados, y no tan una sutura como haría un cirujano plástico bien perfectita. En ocasiones lo que se hace es una aproximación.
Y bueno, la profilaxis antibiótica sí tenemos que considerarla, sobre todo en las heridas profundas, pero bueno, los protocolos indican que uno debe hacer profilaxis para la infección, que el tratamiento de elección es amoxicilina clavulánico. Bien. Y bueno, de la profilaxis antitetánica, hoy lo vimos en la revisión de los datos presentados por el DEP, que el 98% la tenía vigente, pero bueno, tenemos también que revisar que eso sea así y ver si tiene indicación, si no tuviera la inmunización completa, de darle una nueva dosis o en algunos casos inclusive inmunoglobulina. Este es el número de vigilancia, ahora se hace el certificado que lo vamos a ver ahora, se hace la denuncia a través de la web, la notificación. Transmisión de la rabia, tenemos acá este pedacito de la recomendación. Este es un caso de extrema gravedad, hay muchos pocos casos de rabia, pero bueno, tienen que saber sí que tiene una letalidad muy alta y que se tiene que evaluar al animal mordedor, que fue un poco lo que dijimos hoy. ¿Ah? En cuanto a perros y gatos, que vimos que eran las mordeduras más frecuentes, en estas especies se recomienda realizar la observación del animal mordedor, eso lo hace zoonosis, ustedes hacen la denuncia y zoonosis hace el seguimiento del animal. ¿Bien? Si no es posible observarlo, porque podría ser que fuera un ataque de un perro desconocido por la calle, no es la situación más frecuente, pero bueno, si fuera en ese caso, es posible que tengamos que hacer sí la profilaxis de rabia. Bien, acá tenemos en las mordeduras de riesgo, cuáles se consideran al 10º día, el perro o gato mordedor ha fallecido o es inubicable, el animal fallecido es estudiado, esto sería en algún caso en que, bueno, por ejemplo, la familia decidiera matar al animal que mordió al niño, bueno, se le puede hacer sí una necropsia y ahí se sabe si tiene rabia o no, o fuera un animal silvestre. ¿Tá? Si es un perro conocido, como dijimos, y que uno lo puede seguir, bueno, tenemos un riesgo muy bajo o un riesgo nulo. Aquí está donde se hace la vacunación antirrábica, es en la lucha antituberculosa, tenemos que coordinarlo, se puede hacer ahí disponible, pero bueno, no es una vacuna que esté en los vacunatorios habituales. En cuanto al tétanos, que lo nombramos por ahí, que había que estar atentos, si tienen la profilaxis completa y vigente, no hacemos nada, solo hay que dejar constancia en la historia clínica que tenía su vacuna vigente. Y si fuera alguien que desconoce su vacunación antitetánica o tiene menos de 3 dosis o fuera un carnet que no estuviera vigente, bueno, ahí correspondería sí que uno hiciera una nueva dosis y le diera inmunoglobulinas. Aquí vemos el esquema en su totalidad y vamos a ver un poquito cómo es la denuncia. La denuncia antes era en este formulario, después se actualizó. Les digo porque si ustedes están, bueno, les queda más lejos el internado, pero cuando estén de internos que pueden ir a algún hospital de interior, puede ser que todavía tengan los formularios viejos, no importa. Ustedes lo pueden llenar en el que quieran, pero internet hay en todos lados, o sea que en verdad lo que corresponde para ahora, la guía puesta ya la vamos a tener que ir sacando, pero bueno, por las dudas de que alguien todavía tenga el formulario de papel, lo dejamos, pero ahora uno entra a la web, entra al sitio del ministerio y hace en el sector de epidemiología la denuncia correspondiente. Tiene que ir ahí al lugar donde dice eventos de notificación obligatoria, tiene que registrarse con el usuario, que puede ser un usuario personal o puede ser un usuario institucional. Si estuviéramos en el Pereira, ponemos la contraseña y el usuario, y se va llenando el formulario y se denuncia, ¿ok? Bueno, vamos a ver un caso clínico. Ya hicimos la aclaración con respecto a las imágenes. Es un niño de 10 años que fue atacado por un perro pitbull. Cuando fue posible asistirlo, porque primero fue un ataque, entonces el perro estaba como muy lesionando y agarrando al niño, cuando fue posible asistir a ese niño, el niño estaba en el suelo inconsciente, respirando sin dificultad, con heridas visibles sangrantes en cara y en extremidades superiores. ¿Se acuerdan de las imágenes que vimos con respecto al tamaño del perro y el tamaño del niño? El pitbull es un perro de gran porte. Una enfermera que estaba cerca de los hechos se acercó al niño y aplicó el triángulo de evaluación pediátrica y empezó su asistencia inicial. Bien, entonces vamos a ver los lados del triángulo. Con respecto a la apariencia no responde, con respecto a lo respiratorio estaba normal, y con respecto a la circulación no estaba pálido, tenía sí lesiones sangrantes. Entonces, ¿cómo les parece que está el triángulo acá? ¿Estable o inestable? Díganme una de las dos. Inestable, dice Jimena. Inestable, Andrea. Inestable, ¿por qué? ¿Cuál es el lado que no está bien? Apariencia, perfecto. Y si no está bien apariencia, ¿qué diagnóstico podemos hacer por el triángulo? ¿Está inestable? ¿Tiene afectada la apariencia? Disfunción del sistema nervioso, muy bien. Y me quedo por ahí alguien que pone que tiene el polo cutáneo también afectado. ¿Quién pone el polo cutáneo? Se me fue para arriba, pero alguien había puesto. ¿Por qué les parece que tiene afectado también la circulación?
Bien. ¿Cuáles son los elementos que yo utilizo para valorar la circulación? Son 3. Dice pálido, cianótico o piel moteada. Esos 3 elementos me permiten evaluar rápidamente en 60 segundos la circulación a través del triángulo. Este niño no está pálido, no tiene piel moteada y no está cianótico. O sea que no tiene afectada la circulación por el triángulo, y está bien lo que ustedes dijeron, que tiene un TEP inestable, solamente alterará la apariencia y disfunción del sistema nervioso central. Está bien, yo voy a hacer algo con esas lesiones sangrantes, pero eso no me afecta a mi triángulo, por ahora. Bueno, entonces, Capaz que sí. ¿cuál sería la actitud más correcta? A ver, vamos a ver qué opciones tenemos. Controlar el sangrado mediante compresión y trasladar al paciente rápidamente al hospital en un automóvil. Pongo, como podrían hacer los padres, ¿no? Le pongo ahí como una curación como pongo, le apoyo una toalla y me lo llevo rapidito. Otro sería controlar la permeabilidad de vía aérea, evitar la hipotermia, controlar las hemorragias. Otro sería efectuar el ABC con inmovilización de cuello, control de hemorragias, si existen, abrigar al paciente y activar el sistema de emergencia. Controlar la vía aérea, la respiración y el latido cardíaco. Bueno, ya les mostré. ¿Cuál les parecía, a ver, ustedes la más completa de todas estas? ¿Alguno votaría por la opción A? Y vean si en alguna falta algo. Capaz no hay ninguna que esté completa del todo. ¿Ninguno vota por la A? La mayoría está votando por la C. Bueno, si somos personal de salud, no corresponde, ¿verdad?, que hagamos eso, pero podría ser que estemos en un medio rural en el cual no contamos con nada, entonces, bueno, controlar el sangrado y trasladar al paciente, tal vez en algún contexto podría ser una opción válida. Controlar la permeabilidad de vía aérea, evitar la hipotermia y controlar hemorragias parecería insuficiente, ¿no? Porque solo valoramos vía aérea y nos quedamos como cortos. Efectuar el ABC con inmovilización del cuello, controlar hemorragias si existen, obligar al paciente a activar el sistema de emergencia. Esa podría ser la más completa que le falta. ABC, nosotros dijimos ABC de E, o sea que en verdad esta tendría que tener como un poquito más, pero bueno, considera así los 3 grandes sectores y moviliza el cuello, recuerden que es un politraumatizado, controla la hemorragia, bastante bien. Y en la D nos quedamos cortitos también. O sea que de todas estas, ¿cuál sería la más correcta? Sería la C. Tendríamos que hacer un examen un poquito más amplio, o sea, completar con la D y con la E. La valoración neurológica nos importa mucho y la exposición también. Este niño puede tener otras lesiones que así como de primera mirada no aparezcan. Ahí preguntaron, que pensando en la familia, si la A podría ser correcta, en la salvedad que dijo Mariana, ¿no? Depende mucho de las distancias de los centros de salud y la accesibilidad que tengan al centro de salud. Quizá en Montevideo, que rápidamente podemos estar con una asistencia especializada, quizá la mejor opción es llamar a una emergencia móvil y que el traslado sea medicalizado y empiecen a hacer la asistencia en el domicilio. Si no tenemos esa posibilidad y estamos, como dijo Mariana, de repente a 1 hora o 2 horas de la asistencia, capaz que sí podrían haber hecho eso los familiares. ¿Queda claro? Bueno, avance de este caso clínico. El equipo de emergencia llega al lugar, el paciente comienza a despertarse, quiere levantarse, aunque está algo confuso, respira sin dificultad, frecuencia cardíaca 110, presión arterial 115, 75, y pulso carotidio palpable. Bien, está algo mejor que hoy, y tenemos algún otro dato clínico, porque creo que hoy no nos habían puesto nada de constantes vitales, ahora tenemos alguna. Seguimos. ¿Alguno sabe lo que es el índice de trauma pediátrico? ¿Cómo podemos hacer para evaluar a este niño? Poderle poner un score pronóstico, ver qué vamos a hacer con él. Ninguno lo escuchó nombrar, no lo leyeron. ¿Para qué sirve, por lo menos? Bueno, bien Belén, que igual pone no lo sé. Está bien. Bueno, vieron que hoy Sole les mostró un score pronóstico en ahogamientos. Bueno, ahora vamos a hacer un score pronóstico que sirve para cualquier niño politraumatizado y que después en AITP lo vamos a tomar de vuelta, pero bueno, lo miramos acá por primera vez. Es el score de TEPAS y es un score clínico que valora 6 variables y que le da un puntaje de +2, +1 y -1. Les aclaro esto, por tener puntajes negativos ustedes tienen que ir sumando ítem por ítem. No tienen que decir parto de 12 y si pierdo alguno lo saco, no parto de 12, parto de 0 y le doy el valor que tiene cada ítem. Entonces vamos a ver para este niño. Este niño tenía 11 años, o sea que pesa más de 20 kilos seguro. Ahí suma 2 puntos, tenía una vía aérea normal. El sistema nervioso, ¿se acuerdan cómo estaba? Decía confuso por ahí. La presión arterial estaba bien
y fracturas no tenía evidentemente ninguna fractura, y lesiones cutáneas tenía múltiples, ¿ok? O sea que si nosotros sumamos es 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y si le resto una, me queda con 8. ¿Está? Perfecto, pusieron 8 por ahí, me ayudaron a contar. Por ahí dice menor de 8 aparece mortalidad. Bueno, alguno lo había leído entonces. Alguien lo ¿De leyó. qué era? Bueno, bien, entonces tenemos este niño que es un politraumatizado, que tuvo un ataque de perro y que tiene un ITP de 8. ¿Qué diferencia tenga que este niño me da un ITP de 8, un ITP de 3 o un ITP de 11? ¿En qué se diferencia? Menor de 8 aparece mortalidad, pone uno por ahí. Vamos a ver ahora la grafiquita. Miren. En rojo están la distribución de las lesiones según el ITP. La inmensa mayoría tiene un ITP alto y después a medida que el ITP tiene un valor más bajo, las lesiones también son menos. O sea, las lesiones graves son menos que las lesiones leves. Eso es lo que dice la parte roja. Y acá aparece la mortalidad. ¿Tá? A partir del 8 aparece muerte. Si un niño llega con un ITP mayor de 8, no debería morirse por esas lesiones. ¿Ok? ¿Cuál es la actitud más adecuada del servicio de emergencia móvil? Ahora ustedes no son la enfermera, el lego, ustedes ya están con toda la emergencia, tienen material para asistir al niño, entonces ya le hicieron la asistencia inicial los que estaban por ahí, esa enfermera hizo alguna cosa, lo inmovilizó y puso a curar las heridas y ustedes llegan. ¿Qué haría? ¿Pasarlo en una camilla y trasladarlo lo antes posible a un hospital? ¿Evacuarlo al hospital y durante el trayecto en la ambulancia efectuar un reconocimiento detallado? Inmovilizar el cuello con un equipo adecuado y colocar en tabla espinal, reconocer lesiones, controlar hemorragia y trasladar al hospital. Descartar en el lugar la presencia de un TEC y efectuar un primer examen neurológico sin inmovilizarlo. A ver, lo paso a la camilla lo antes posible, me lo llevo al hospital y voy haciendo cosas mientras voy en la ambulancia. Lo inmovilizo, lo coloco en la tabla, me fijo si tiene otras lesiones. Dijimos hoy, ¿no? Que había que ver un poquito más, controlo la hemorragia y lo traslado. Me fijo ahí si no tiene un TEC. ¿Cómo? Por la C vota la mayoría. Van por la C. Parece la más completa, ¿no? Igual ver si no tiene presencia de un TEC forma parte en reconocer las lesiones, esa está como un poco intrincada con la otra, y el examen neurológico lo voy a tener que hacer igual, pero no sin inmovilizarlo. La inmovilización va desde el principio y las otras parecen como incompletas, ¿bien? Pasar una camilla estarían como incompleta. Ese de cargar y llevar puede ser en algunos casos, pero no es sin hacer nada de nada. Evacuó el hospital y durante la trayectoria no. Está bien que lo tengo que evacuar, pero la estabilización inicial la tengo que hacer. Inmovilizo el cuello con un equipo adecuado y coloco en tabla, parece la mejor cita, pero también le faltan algunas cosas. Y descarto, esta estaba totalmente incompleta. ¿Bien? ¿Qué se les ocurre que les puede faltar a estas opciones que a todas les pusimos incompleta? ¿Cómo asistimos a un politraumatizado? Aclaro que preguntaron por ahí, TEC es trauma encefalocraniano. Ay, perdón. Teórico que viene lo vamos a ver específicamente. Bien. ¿Cómo asistiríamos entonces? Vamos a poner grandes conceptos que no pueden faltar, grandes medidas que tenemos que hacer en todo politraumatizado. ¿Bien? A todo politraumatizado yo le voy a colocar oxígeno, le voy a colocar una venosa periférica. Si tiene compromiso hemodinámico le voy a hacer una carga de volumen. En este caso tenía como bastante sangrado, o sea que tal vez le vendría bien. Vamos a ser un poco cuidadosos, pero lo dejamos como medida. Lo vamos a analgesiar, ¿no? Este niño estará dolorido. Si no lo puedo traer dolorido trasladando 40 minutos sin darle ninguna medida. Protección de la hipotermia tiene que estar en todos, que no sé si alguno la nombraba o no, hoy la nombramos en algún momento. Tengo que coordinar el traslado, no es algo como lo loco, lo antes posible, así como dice la opción 1. Y tengo que informar a la familia. Todos estos puntos tendrían que estar considerados en algunas de las opciones si le falta. ¿Bien? O sea que bien, la C es la más completa, pero sigue estando incompleta. ¿Y cuáles son los cuidados de las heridas provocados por las mordeduras? Hay distintos tipos de heridas, las cortantes y cortocontusas, que hoy las vimos en la clasificación inicial, y las heridas punzantes, que es un poquito hablamos cuando nombramos las mordeduras de gato. En las cortantes y cortocontusas vamos a ver si una hemostasis, que es la de detener el sangrado, si tiene un cuerpo extraño, si tiene mugre visible, si tiene tejidos no viables, hay que limpiar toda esa herida, desinfectarla, hacer un buen lavado con arrastre, que dijimos hoy que lo hacíamos a presión, podemos agarrar el sachet del suero como si fuera un pomo y lavar bien a presión, o lo podemos hacer con jeringa también a presión. Tenemos que ponerle una anestesia local al niño y en ocasiones, si es algo importante, una analgesia general. No podemos hacer todo esto sin
tener en consideración la pseudoanalgesia de ese niño, sobre todo los niños pequeños que además van a estar muy asustados. La presencia de los padres durante toda la asistencia hace que el niño esté más tranquilo y contenido. Recordar la antibiótico-terapia y, bueno, los controles posteriores. Y en las punzantes es bien parecido, solo que en ocasiones no es necesario suturarlos porque son heridas bien puntiformes. Recordar la antibiótico-terapia también, recordar que tienen más riesgo de infecciones, pero bueno, como las medidas generales en algunos puntos se parecen. Bueno, vamos a ver el caso clínico ahora. Bien, recuerden que hablamos de las imágenes. Se trata de un niño de 4 años atacado por el Rottweiler, eso que dijimos recién, que había sido trasladado. Y llega así llega a la emergencia, con estas lesiones graves en cara y cuello. Este es otro niño, también del año 2013, que iba caminando por la calle, y el relato inicial fue este que dijeron, atacado por perro de gran porte que desconocen la raza. Vieron que yo les comenté hoy que este era un mecanismo inhabitual, que un niño lo agarre un perro como si fuera una fiera por la calle. Este fue el relato que hicieron inicialmente. Después, este niño, por supuesto, estuvo hospitalizado, no había sido el mecanismo lesional, en verdad el niño había quedado en un patio con el perro de la tía, que estaba atado, que era un perro de gran porte, pero bueno, muchas veces al inicio llega como el peso de la culpa y puede que no nos cuenten el relato tal como fuera, pero bueno, el seguimiento con un perro que podemos ubicar y un perro que no podemos ubicar es distinto en algunos aspectos. Y también presentaba lesiones graves de la cara. En la casa de su tía, acá estaba lo del patio. Bien. Este niño requirió asistencia ventilatoria mecánica, transfusión, cirugías, traqueostomía. Mírenlo acá, un poco mejor, ¿no? Ya en la evolución. Bien. Estas quedaron mezcladas o desordenadas, no sé. No sé. Bueno, son dos niños diferentes, ¿bien? El que había sido atacado en su domicilio y el que contaba que era en la calle, pero que era en la casa de su tía. Ven que son niños que lo que tuvieron fue un ataque de perro. Si bien las lesiones de la cara son como bien impactantes, miren como en el resto del cuerpo tenía múltiples mordeduras. Los brazos, las piernas. Bueno, trajimos estas imágenes para que tomaran conciencia que no siempre es un niño que viene con esto. A ver, les voy a mostrar así. A veces viene con esto solamente, con la mordedura en el brazo y más nada, pero a veces esto es en el contexto de un niño, como los dos casos que trajimos, que son niños graves, que son politraumatizados y que tienen, bueno, como múltiples aspectos a considerar. En cuanto a las consultas de mordedura, le dijimos que eran más o menos el 97% de perros, pero bueno, acá están las otras entidades, que también, los otros animales que también pueden provocar mordeduras, ofidios, murciélagos. Ofidios justo estuvimos revisando hace poquito, hay en Uruguay 60-70 casos por año, no es como tan frecuente que veamos, y generalmente se resuelve en el hospital local, no vienen tan seguidos al hospital, pero bueno, justo hubo una en diciembre y hubo una hace una semana, 10 días más o menos, hubo otra niña. Y bueno, antes de terminar mordeduras, hablar sí de la prevención, evitar los perros sueltos, los perros de gran porte conviviendo con los niños, promover el uso de correas si vamos a tener razas peligrosas, advertencia de la presencia de animales, vieron que se hizo como público en varias oportunidades, equipos de salud que fueron atacados por perros al entrar a los domicilios, o sea, uno puede tener su perro, cada vez se tienen razas más peligrosas y se los utiliza para seguridad, pero bueno, eso tiene la connotación de que hay también ataques por perros. En cuanto a los niños tienen que estar supervisados para jugar con sus mascotas, se promueve una socialización y entrenamiento de edades tempranas, tanto del niño como del perro, y los cuidados veterinarios de las mascotas. Estas imágenes podrán parecer como muy tiernas algunas de ellas, pero bueno, por cierto, este niño está como mucho riesgo de tener como esta mascota en el hogar. Pero bueno, también hay razas que son recomendadas para convivir con niños, entonces también de repente que estaría recomendado que uno tuviera un asesoramiento veterinario antes de comprar una mascota si tiene niños pequeños en su hogar. Bien, hay razas que son como bien tranquilas y con temperamento más adecuado para convivir con niños y razas que son desaconsejadas para la convivencia con los niños. Preguntan por ahí. Perdón, no estaba mirando el chat. Yo las dejé para el último, pues las podemos aclarar ahora. Preguntan si siempre hay que hay una mordedura de gato, por ejemplo, hay que llevarlos a la emergencia. En realidad, lo ideal sería consultar. Por lo que les dijimos, son heridas que hay que limpiarlas de manera adecuada, llevan profilaxis antibiótica, la gran mayoría, entonces sí sería bueno consultar para poder solucionar esos puntos. Además, como les mostraba Mariana, son enfermedades de denuncia obligatoria y que las tenemos bastante subevaluadas porque cuando son
mordeduras de bajo riesgo muchas veces no se consulta y no se denuncia. Y preguntas por la mordedura de humanos, que sí también existe, en los niños bastante, y también, o sea, el tema de los gérmenes que hay en la boca, tanto de los perros como de los humanos, pueden generar infecciones de piel y partes blandas. No sé si va por ahí la pregunta, Josefina. Josefina, el cuidado de la herida sería lo mismo, no de la rabia, pero sí sería el cuidado de la lesión igual, y la profilaxis antibiótica igual. Me llama la atención que no lo hayamos incluido en esa revisión, posiblemente se haya buscado solo mordedura de animales, De animales. y no mordeduras en su globalidad, porque deberían de haber aparecido sin mordeduras humanas, en esa serie de casos que revisamos, que eran 2 años completos, 3 años, perdón. Bueno, seguimos con el siguiente, que es quemaduras. Le paso la palabra a Sole un rato. Con la siguiente. ¿Vieron? También distintos escenarios para quemaduras. En el domicilio, las hornallas, las planchas, la bolsa de agua caliente, las canillas de los baños, la puerta del horno, ¿tá? El fuego, las estufas, que no tienen por qué ser solamente con fuego directo, ¿tá? Los incendios. Van a ver que hay muchísimos escenarios y vamos a seguir viendo otros. ¿Seguimos, Mari? Saber que la definición de quemadura es eso, es la lesión producida por agentes ya sean térmicos, que es la que más conocemos, pero también recuerden que puede haber quemaduras por sustancias químicas, por quemaduras por electricidad, ¿tá? Quemaduras por radiación, ¿tá? Y lo que generan es daño y destrucción del tejido expuesto en mayor o menor medida, ¿no? Las quemaduras extensas, como dice ahí, pueden generar alteraciones electrolíticas, metabólicas, shock, difusión multisistémica, inmunológica. ¿Por qué? Porque hay una destrucción de la piel que es la barrera protectora, ¿no? Entonces, y es la que nos mantiene nos mantiene libre de infecciones, mantiene la humedad de la piel, ¿sí? Mantiene la hidratación, entonces las pérdidas que puede haber por la quemadura puede generar eso, pérdida de volumen, aumento de riesgo de infecciones, lesiones profundas de tejidos. ¿Seguimos? Bien, de la importancia, ocupa el tercer lugar como causa de muertes por lesiones, en algunas series ocupa el segundo, ¿está? Pero si miramos en global, si miramos niños de 1 a 14, ocupa el tercer lugar o el segundo, depende de las series, y sí, en menores de 4 años, la segunda causa. Hay 2.000 consultas por quemaduras en el hospital, ¿tá? 360 admisiones anuales a Unicare, que es el sector del hospital donde se asiste, es la unidad de quemados, ¿tá? Y como ven, la gran mayoría son en ámbito domiciliario y predominan en nivel socioeconómico y cultural bajo, ¿tá? La lesión térmica es la más frecuente en los más pequeños, y después empieza a aparecer la quemadura por llama. Como todas las lesiones, tenemos el problema primero de la mortalidad, después de las secuelas funcionales y estéticas, también en el caso de las quemaduras, con las mordeduras nos pasaba lo mismo, ¿tá? Y es más difícil la prevención, ¿por qué? Porque estamos expuestos a sustancias que puedan quemarnos en todos lados y en todo el tiempo. Entonces a veces es más difícil por la prevención, no es que digamos que no se pueden prevenir, pero está muy distribuida la posibilidad de quemarse, digamos, en el domicilio y en el peridomicilio. La siguiente. Bien, seguimos con un caso. Un niño de 15 meses previamente sano que sufre una quemadura por agua hirviendo, ¿tá? Bastante frecuente. Se llama escaldadura la quemadura por agua. La madre asustada lo que hace, sale corriendo y se lleva al niño al centro de salud más próximo, ¿tá? Ante una quemadura por agua hirviendo, la primera actitud del domicilio debería ser, y ahí tienen esas opciones, enfriar y retirar la ropa adherida lo más rápido posible, enfriar y retirar la ropa no adherida, enfriar y retirar la ropa adherida y la no adherida, cubrir las quemaduras con pomadas. Bien, la mayoría está más alineada con la B y está muy bien.
En domicilio los puntos que hay que hacer es retirarlo rápidamente de la fuente de calor, ¿sí? Hay que enfriar. Enfriar es bajar la temperatura, no es poner agua helada, porque si yo pongo agua helada o con hielo, como a veces se pone o se plantea, puedo lesionar más el tejido. Entonces es bajar la temperatura de la quemadura, agua tibia para ir enfriando. Se retira toda la ropa no adherida, ¿por qué? Porque puede seguir quemando. La ropa adherida no se saca, porque cuando está adherida y la sacamos tenemos más riesgo de lesionar la piel, y en ese momento no está indicado poner ni pasta de dientes, ni cremas, ni pomadas, ni ungüentos, ni nada. ¿Ah? Solo esos puntos. Si podemos analgesiarlo mejor y consultar. Bueno, cuando consultó este niño, era un niño de 14 kilos, una frecuencia respiratoria de 36, una frecuencia cardíaca de 150, una presión arterial de 95-80 y una saturación de oxígeno de 95. Estaba reactivo con un llanto enérgico, sin dificultad respiratoria. Estaba pálido, con pulsos periféricos algo disminuidos y un tiempo de recoloración de 2 segundos. ¿Tá? Tenía quemaduras en la mitad de la cabeza y el cuello, en la cara anterior del tronco, en la mitad de la superficie de los miembros superiores, tenía ampollas dolorosas y algunas lesiones más profundas, indoloras, y otras eritematosas y dolorosas a la palpación. ¿Seguimos? Bien. Como siempre, la primera evaluación por el triángulo, seguimos. ¿Qué les parece que está afectado el triángulo en ese niño? La circulación, dice por ahí, está inestable. ¿Algo más? La circulación. ¿Seguimos? Solo circulación, perfecto. ¿Qué diagnóstico hacen cuando es solo la circulación? Diagnóstico fisiopatológico por el triángulo. No compensado, muy bien. Es raro. No sé por qué. Voy a poner la sábana. ¿Seguimos? Solo te colgás por ahí, no sé. Ahí estás de vuelta. Ahí estoy. Sí, Qué sí. raro. Solo circulación, yo compensado. Bueno, te Bien. sigo. Perfecto. Bien, ¿y del ABCD algo más que le llame la atención? ¿Seguí, Mari? Ahí va, estaba pálido la circulación. Perfecto. Seguimos con la evaluación, ¿no? En el AB, y si es un niño que tiene una afectación de la circulación, recuerden que siempre que está la circulación afectada, ponemos oxígeno hasta estabilizarlo. ¿Tá? En la A y la B, cuando hay inhalación de humos o hay quemadura de vía aérea o hay dificultad respiratoria, siempre hay que pesquisar muy bien la dificultad respiratoria, los signos que me hablen de obstrucción de la vía aérea superior, ¿tá? Porque pueden ser pacientes que requieran intubación orotraqueal precoz. ¿Tá? En la C, que parece que es el problema de nuestro paciente, rápidamente consigue un acceso vascular, de preferencia en las zonas que no están quemadas, ¿tá? Monitorizarlo y empezar la reposición con fluidos. ¿Ah? Y OTS intubación orotraqueal, sí. ¿Y este niño tiene signos de shock o no? ¿Qué les parece? Vamos a ver acá. Atrás una más. ¿Cuáles son los signos más precoces de shock? A ver si se dan cuenta. ¿Alguno sabe qué es lo primero que aparece de compromiso hemodinámico? Palidez cutánea. No es lo primero, pero es un signo bastante... Puede ser que sea un signo de shock, sí, puede tener palidez cutánea por otras cosas, pero bueno, de hecho el triángulo lo que considera es palidez igual a alteración de la circulación, o sea, que no está mal que lo menciones, pero no es lo primero que aparece, antes de estar pálido aparecen otras cosas. Dificultad respiratoria, no es lo primero para nada, a ver, si, ahí está, digan lo que se les ocurra, no importa. Ahí ponen taquicardia y pulsos periféricos disminuidos. Bien, ¿alguien más? Llanto. ¿Alguien más que aporte algo de compromiso hemodinámico, circulatorio? El tiempo de recoloración, ahí está. Bien, la presión arterial,
Muy bien que salgan todas esas. Bien, ahora mencionaron todo, no capaz que en el orden de importancia, pero fueron entre todos poniendo los aportes. Vamos a ver dónde estábamos acá. Ahí está. Sí tenía signos de shock, entonces, por todo lo que dijeron, tiene los pulsos periféricos disminuidos, está pálido, tiene una frecuencia cardíaca, elevada para su edad, y tiene un relleno capilar que está en el límite. El normal es menor a 2 segundos, este niño tiene 2 segundos. La presión arterial está normal. Otra cosa que tenemos que mirar de shock es la temperatura de las extremidades, el color de las extremidades. Por ahí dicen la conciencia, está bien, es más tardío. Gracias, Sole, soy yo que te la estoy poniendo. Gracias. Te estoy poniendo ahí para todos lo que estaba mencionando, Sole se estaba enumerando. Chiquilines, el signo más precoz es la taquicardia. También es un signo que es multifactorial, pero en este contexto siempre lo tomamos como el peor escenario que pueda ser el signo precoz de shock, y si después el niño está taquicárdico, o porque está dolorido, porque está asustado, o por lo que sea, va a mejorar rápidamente, pero siempre lo tenemos que pensar como un signo precoz, es el más precoz de shock, ¿tá? Y después caen los otros, la frialdad periférica, los pulsos periféricos disminuidos, el relleno capilar prolongado, ¿tá? Y el último que se va a afectar es la presión arterial, ¿tá? Los niños tienen mecanismos compensadores que logran mantener la presión arterial hasta momentos terminales, digamos. Es el último signo que se va a afectar, es la presión arterial, o sea que para hacer diagnóstico de shock no vamos a esperar nunca que el niño esté hipotenso. Un niño con shock e hipotensión es un niño extremadamente grave y al que llegamos tarde a tratarlo, ¿tá? ¿Queda clara esa parte? Entonces este niño tenía varios signos que puedan ser precoces de shock, ¿tá? Entonces, cuando tenemos shock, hay que tratar el shock. ¿Cómo se trata el shock? Con solución fisiológica. En el caso de un quemado también se puede usar suero Ringer lactato, pero vamos a hacer lo que se llaman bolos de suero fisiológico, ¿tá? De 20 centímetros cúbicos por kilo de peso del niño, y vamos controlando la respuesta, ¿tá? Bien. Eso por la parte hemodinámica. Pasa una para atrás, un detalle. ¿Tá? Y después lo otro que es importante valorar es la extensión de las quemaduras, ¿tá? Un niño con una extensión mayor al 10 al 15% de superficie corporal total quemada requiere reposición, ¿tá? Aunque no esté chocado, no tenga signos de alteración hemodinámica, se considera un gran quemado y requiere reposición hidroelectrolítica, ¿tá? O sea que tenemos esos dos escenarios para tener que reponer con volumen esos pacientes. Uno si tiene signos claros de shock, y la otra instancia es según el porcentaje de superficie corporal total quemada. ¿Sí? O sea, si el gran quemado yo no lo repongo precozmente, rápidamente voy a tener signos de shock. Es adelantarme un poco porque hay una gran pérdida de volumen en toda esa superficie quemada. Bien. Entonces, ¿cuáles van a ser mis prioridades en la existencia de un quemado? Esas que tienen ahí. La evaluación inicial, como siempre, triángulo, constantes, ABCD, analgesia y sedación adecuados. Sepan que las quemaduras, ahora vamos a ver cuáles, son generadoras de un dolor muy intenso. Estos pacientes muchas veces requieren analgésicos del grupo de los opioides porque tienen un dolor muy intenso, ¿sí? Después hay que hacer el tratamiento local de las lesiones, ¿tá? Lo primero es la asepsia, ¿tá? Lavarlas bien, resecar las flictenas, que son las ampollas, ¿tá? El tratamiento tópico local, que lo vamos a hacer en conjunto con el cirujano plástico, lo mismo que si hubiera que hacer escarotomías o hacer incisiones liberadoras. ¿Qué es eso de la escarotomía? A veces la quemadura se forma como una cáscara negra, a veces cuando son muy extensas o circunferenciales pueden comprometer la función de repente de un miembro, del tórax, y hay que liberar esas escaras. Eso no lo va a hacer el pediatra que asista inicialmente al paciente, lo define el cirujano plástico. O sea, son pacientes que los vemos en conjunto con el colega, ¿tá? Valorar la profilaxis antitetánica, ¿tá? Volvemos, y la antibioticoterapia, que estaba ahí con un signo de pregunta, es porque no hay evidencia de que la antibioticoterapia profiláctica disminuya el riesgo de infección posterior, ¿tá? Entonces no está indicado. Con respecto a ese punto, ustedes van a ver que los centros de quemados y los distintos textos o
o lugares de referencia para asistir a estos niños no tienen una recomendación única. Hay escuelas que optan por detectar precozmente la infección y iniciar el tratamiento en ese momento, y otros centros de quemados que optan por la profilaxis antibiótica. Ambas opciones son válidas, pero les aclaro esto porque ustedes, depende de dónde lo lean, van a ver que en algunos colocan antibiótico-terapia desde el inicio y en otros centros no. Por ahí preguntan cómo retirar la ropa adherida. La ropa adherida, la idea del concepto es no retirarla en el tratamiento en las medidas en la casa o tironeando nosotros. Lo haces en conjunto con el cirujano plástico cuando hace el tratamiento de las heridas, ahí sí retira los restos. Claro, no es que se va a dejar para siempre pegada, es que no lo vas a hacer tú ni en la prehospitalaria ni en la primera medida en la emergencia, después se va a hacer en conjunto con el cirujano plástico. Ya lo había preguntado antes, pensé que había quedado respondida, perdón. Y después preguntan allí, ahora lo vamos a darle a la superficie corporal. Ahora miramos, lo de la superficie ya viene y se los vamos a ir mostrando. Bueno, seguimos. ¿Cuál de estas medidas terapéuticas no es prioritaria en el manejo inicial? Los antibióticos, dicen por ahí. Los antibióticos, bien, ¿no? Quedó contestada hoy. No es una prioridad. Como dice Mariana, si bien hay algunos centros, cuando los ingresan con antibióticos, de todas maneras nunca va a ser la prioridad en la emergencia. Exacto, ¿sí? Si en el lugar donde yo estoy, el protocolo es colocar antibiótico terapia profiláctica, no es en mi medida inicial, es cuando yo vaya a ingresar al niño o lo que fuera. Bien. ¿Qué diagnóstico tiene este niño? ¿Es un gran quemado con riesgo vital inmediato? ¿Es una quemadura extensa de primer grado, de segundo y de tercer grado? ¿Quemaduras de segundo y tercer grado que requieren en forma prioritaria la asistencia del cirujano plástico en este momento? ¿Qué les parece? Ah, pero que quedó, porque las letras quedaron mal. A, B, C, D. Pero quedó A, B, A, B. Incalculable. Yo veo A, B, A, B, ¿no? Ustedes también ven A, B, A, B, porque ven mi pantalla. Bueno, bien. Ponen la B grande, no sé, B mayúscula, B minúscula. No sé si están refiriendo a gran quemado con riesgo vital inmediato o a quemadura de segundo y tercer grado que requieren en forma prioritaria en esta etapa la asistencia. La primera B. Bueno. ¿Por qué les parece que es un gran quemado con riesgo vital? ¿Qué lo define como gran quemado? ¿Qué les parece? ¿Cómo dijimos hoy? La extensión, el shock, muy bien. Perfecto. Porcentaje. Ambas dos. Está muy bien. Seguí, María, adelante, que tiene marca cosas. Ahí está. Aunque, ¿eso qué es? Eso que marcamos ahí. ¿Por qué está marcada esa parte? Los signos de shock. Bien. Muy bien. O sea, más allá de la superficie, este niño que ya lo tienen con shock, ya lo definen como un gran quemado. ¿Ah? Probablemente si llegó a chocarse es porque tiene un porcentaje amplio de superficie corporal quemada. Y ahí vemos, igual, ahí abajo describe bien las partes. Ahí abajo describe todas las quemaduras que ahora vamos a calcular qué superficie es para ese niño. ¿Seguimos? Gran quemado. Ahí está. Y ahí está la estimación de la superficie corporal. A ver, se los pongo acá atrás, a ver si se dan cuenta. ¿Cuánto estimarían ahí? ¿O se puede estimar así? ¿Cómo se estima? ¿Tienen alguna idea de eso? ¿Alguien sabe algo, leyó algo de cómo se puede estimar la superficie? Hay reglas, dicen por ahí 25%, reglas que varían según la edad. Muy bien. Pasá 2 para adelante, Mari. Vos sabés que yo tengo un conocido entre los estudiantes que no lo veo, ahí lo vi participar un poquito, porque me había dicho que había estudiado y no lo veía en el chat en ningún momento, menos mal que apareció por ahí. Dale, seguimos, Sole, reglas. Bueno, como decían, hay reglas y dependen de la edad, perfecto. Una de ellas es la regla de la palma de la mano. ¿Tá? La palma de la mano del niño, contando los dedos, o sea, palma y dedos, ¿tá? Corresponde a la 1% de superficie corporal quemada del paciente, o sea, su propia mano. ¿Sí? Su mano, si ustedes la miden en el cuerpo, corresponde al 1% de superficie corporal quemada. Es una forma para estimar rápido que es bastante buena, sobre todo cuando las quemaduras son pocas.
Si Eso llega parece a- como bastante fácil, ¿no? Se imaginan la manito del niño y la ponen por encima del brazo, por ejemplo, entra 4 veces, bueno, 4%. Parece como fácil cuando es poco a la superficie. Cuando es poca es fácil. Cuando es muy extensa, una de las cosas que se puede hacer es al revés, contar la superficie sin quemar con la palma y restársela al total. ¿Tá? Y después hay reglas más exactas. ¿Tá? Está la regla de los 9, que es la que tienen ahí, que son todos con múltiplos de 9, pero se puede usar en niños mayores de 9 años, o sea que no nos serviría para nuestro paciente. Y después está la regla de los esquemas corporales de Landbrauder, que la tienen ahí, que lo que sí hace es hacer diferencias, depende de las edades. ¿Ven? Si miran, cuanto más pequeño, más porcentaje se lleva a la cabeza. ¿Tá? Seguimos. ¿Tá? En nuestro caso. En nuestro caso, por Landbrauder, entre 1 y 4 años nos da ese porcentaje que tiene ahí, 35. ¿Tá? Si van haciendo todas las cuentas, les va a dar eso. Si se usa para adultos la regla de los 9, sí, se puede usar para adultos. A ver si vamos para atrás un poquito. Mayores de 9, perdón, sí. Pensé que decía que era para adultos, no estaba aclarado ahí, sí. Te sirve igual. Te sirve de 9 años para adelante. Bien, así que 35%. Y además de estimar la superficie corporal quemada, después tenemos que ver el tipo de quemaduras. ¿Tá? Una de las cosas que quiero que sepan, un concepto importante, es que en la mayoría de las quemaduras van a ver, que sobre todo cuando son extensas, que coexisten más de un grado de quemadura. ¿Tá? Como dice ahí, va a depender de la temperatura, de la fuente de calor, del tiempo de que esté expuesto. ¿Tá? Y otra cosa que es importante, hay que considerar el grosor de la piel según el área. No es lo mismo, primero, el grosor de la piel entre niños y adultos, y no es lo mismo el grosor de la piel, de repente, de la cara que de un miembro, ¿sí? Eso también va a jugar en el momento de ver la profundidad. ¿Tá? De repente, al mismo estímulo térmico, los lugares de piel más finas se van a quemar más profundamente, ¿sí? Bueno. Y después las dividimos en quemaduras de 1º a 4º grado. Ahora que le voy a aclarar acá, que hay más de una recomendación, son sugerencias para que uno pueda rápidamente, por acá dicen que hay escalas que son diferentes. Sí, así como hay scores clínicos diferentes, podés usar una, podés usar la otra, es para que tú puedas rápidamente calcular la superficie corporal quemada y tomar decisiones tal vez con respecto a eso. En las emergencias móviles generalmente hay una hoja que tiene dibujado la figura humana, entonces si tú vas pintando las partes, las pintás con la lapicera. Bueno, ahora muchas historias son electrónicas, pero hasta hace poco que se usaba la historia de papel, uno pintaba en ese dibujito las partes quemadas, entonces ahí te daba la superficie corporal, la calculabas rápidamente porque estaba el esquemita dibujado y al lado un hombrecito para que vos fueras pintando y calculando, porque bueno, es importante que uno pueda estimar eso. A los pediatras nos suele dar un cálculo siempre un poco mayor que lo que le da al plástico. Si nosotros calculamos 9 y en el plástico y dice 7, siempre nos da como ahí, como un poquito, un pelín de diferencia, pero bueno, lo importante es que en grande tú puedas estimar la superficie corporal, uses una fórmula o uses otra, cualquiera es válida. No es que hay una que esté mal y una que esté bien, lo que sí hay que saber lo de las edades para usarla. ¿Ah? No podemos usar un niño como el que teníamos en nuestro caso, la de los 9, porque sabemos que es inadecuada. Después el resto, para las edades que sí son usadas, se puede usar una o la otra, y sí es como dice Mariana, pueden tener pequeñas variaciones, pero que no son importantes en la terapéutica. O sea, no le va a errar tanto en la extensión de la quemadura, más o menos 2%, 3%, pero no nos hace a que sea significativo en mi decisión terapéutica. ¿Queda claro? Les va a pasar eso con scores de respiratorios, de asma. Todos los scores diferentes pueden tener pequeñas variaciones, ¿ah? Pero no son significativas a la hora del tratamiento. Bueno, de la profundidad, las grados 1 son las que comprometen solo la epidermis, ¿tá? Y son las quemaduras, el ejemplo típico es la quemadura solar, que está rojo, duele, ¿tá? Y suele curar en una semana aproximadamente y no suele tener cicatriz. Las grado 2... que les quiero aclarar un punto acá. Son conceptos diferentes. Uno es la superficie, el porcentaje de superficie corporal quemada. Ese es un concepto importante. Y otro es el grado de profundidad
de la quemadura. La quemadura de grado 1 no la contamos para sumar a la superficie corporal quemada cuando es la única que tiene. Por ejemplo, una persona que tiene una insolación y que queda toda quemada, bueno, No toda es no porque quemado. tendría que estar desnudo, pero bueno, con un porcentaje de superficie corporal quemado muy importante, que fuera el 80% de una quemadura de grado 1, no es un gran quemado. ¿Ah? En el concepto de que el gran quemado es el que tiene este riesgo de esas complicaciones hemodinámicas con pérdida de volumen, por las quemaduras grado 1 no va a ocurrir eso. Bien, entonces cuando yo considero la superficie corporal quemada, y que eso tal vez a veces es ese porcentaje de diferencia que nos da a los pediatras y a los plásticos, es que la que es bien superficial no la debería sumar para el riesgo del gran quemado. ¿Se entiende? Una cosa es la cantidad en superficie y otra cosa es en profundidad. Bien. Después vamos con la grado 2. Las grado 2 tienen epidermis y parte de la dermis, ¿está? Son la quemadura que viene con ampolla, ¿está? Cuando tienen ampollas bien dolorosa y edema y dolor, ¿está? Está la superficial, ¿está? Es la mitad superior, que cura en 10 a 15 días, y la profunda, que suele llevar cicatriz, está así, y demoraría más o menos 3 semanas, o quizá no cure del todo. Después ya la grado 3 son las quemaduras que se llaman de espesor completo, ¿tá? Que comprometen epidermis, dermis y la basal, ¿tá? ¿Qué pasa con esas quemaduras? Al comprometer toda la epidermis y quemarla, son quemaduras que son secas, no duelen. ¿Por qué? Porque ya comprometimos, se quemaron los vasitos sanguíneos de esa parte, las terminales nerviosas quedaron quemadas, entonces es como una éscara blanquecina con analgesia, como acartonada, más bien seca, ¿tá? Y se va curando con los bordes, suele tener mucha cicatriz y probablemente requiera de injerto. ¿Ah? Y la grado 4 es la quemadura profunda, que es la que compromete músculo, tendón, hueso, que ahora lo vamos a ver cuando veamos injuria eléctrica, pero es como una de la quemadura, el desencadenante más clásico de una quemadura de 4º grado es la exposición a injuria eléctrica. ¿Ah? Pásame la siguiente, Mari, para que vean el esquema. Ven, ahí tienen todas las profundidades. Si miran de izquierda a derecha, vieron que tienen solo la epidermis, ¿tá? En las de segundo grado son cuando ya empieza a comprometer la dermis, ¿tá? Más superficial y más profundo. Las de espesor completo, que ya compromete toda la epidermis y toda la dermis, ¿tá? Que pueden llegar hasta la basal o pueden llegar ya hasta el tejido celular subcutáneo. Y las de 4º grado, que son las que van a comprometer tendón, músculo, hueso, ¿sí? Y esas son fotos. Ven que es lo que yo les decía, que suelen coexistir quemadura de primero y de segundo grado. Ven, tienen la flictena, que es de segundo grado, y todo el eritema alrededor es una de primer grado. La próxima. Ahí tienen de los 3 tipos. Ven la parte que es más blanca, como una éscara, o más negruzca, esas son de 3er grado, ahí en el costado del tórax. Esa es una de segundo grado. Ven que tiene todos los colgajos de piel, y la piel bien enrojecida por debajo con todas las flictenas. Bien. A ver, perdón. Bueno, seguimos. En ensuma. Cosas importantes, que ya lo fuimos hablando. No solo la superficie corporal y la profundidad son los que nos van a determinar el riesgo vital. Recuerden que tenemos que pensar en el compromiso circulatorio y en el compromiso respiratorio, ¿tá? Si tenemos quemaduras de vía aérea, sobre todo puede pasar cuando hay humo, cuando hay fuego directo, ¿tá? Que puede haber compromiso de la vía aérea superior o compromiso pulmonar, hay que tener cuidado también, porque son también las que nos van a determinar el pronóstico, ¿sí? Próxima, Mari. Siempre hacer la evaluación, como dijimos hasta ahora, en todas las lesiones. ¿Qué más? Y esto es bien importante, que el manejo inicial es del pediatra de urgencias, no es del cirujano plástico. El que se tendría que encargar de ver el riesgo vital de ese paciente y estabilizarlo es el pediatra que lo recibe.
Ni que hablar que es un paciente que vamos a compartir con otros especialistas, con el cirujano plástico, quizá con el otorrino, quizá con el oftalmólogo, pero el que tiene que llevar el manejo integral es el pediatra. ¿Ah? Lorena quiere preguntar algo que habla el micrófono nomás. Y Manuel también. Abran el micrófono y hablen nomás. Y hablen o lo ponen en el chat, como quieran. Fue sin querer. Ah, fue sin querer, Lorena, bueno. Manuel. Seguí nomás, Solís. ¿Tá? Y los determinantes de la mortalidad precoz son el shock y la quemadura de vía aérea, ¿tá? Lo que viene después, lo que es la infección y todo eso, son causas posteriores de mortalidad, ¿tá? Los quemados se van a morir por esas cosas. Primero se mueren de shock o se mueren de quemadura de vía aérea, ¿tá? Y después, en la evolución, empieza a jugar todo lo que es las infecciones, ¿tá? De prevención, bien importante todo lo que son los cuidados en el hogar, en la cocina, intentar que los niños pequeños no entren a la cocina, las quemaduras porque se derraman líquidos, porque agarran el mango de la olla, o porque se apoyan en la puerta del horno, entonces evitar que estén en la cocina, o cuando uno derrama líquido, pues se da vuelta y se le cae encima del niño, entonces evitar que los niños estén en la cocina, siempre poner las cacerolas con los mangos hacia adentro y usar las hornallas de atrás, ¿tá? Tener cuidado que estén protegidos los medios de calefacción del hogar, las instalaciones eléctricas con llave de seguridad, que ahora lo vamos a ver cuando veamos injuria eléctrica, ¿tá? Y si miran abajo, aparecen los fuegos artificiales, que es algo que tuvimos oportunidad de estudiar en la emergencia en el 2013, las quemaduras por pirotecnia. Hay 2 publicaciones, una es de 2013 y después tuvimos otras que vimos que a partir del 2014 empezaron a registrarse más heridas por un tipo de pirotecnia que era la superbomba. ¿Pasá, Mari? Empezamos a ver que había lesiones como esa, o sea, pérdida de todos los dedos de la mano, miren cómo quedó ese niño. Miren acá la RX, que no tiene huesos. No tiene huesitos. ¿Tá? Empezamos a observar en ese diciembre, ¿tá? En el 2014, que empezaban a aparecer lesiones por pirotecnia más graves de las que veníamos viendo hasta ahora. Y lo que coincidía era el uso de este dispositivo, ¿ah? Que lo que pasaba varias veces era que los niños lo sostenían en la mano porque viene con una base ahí que en teoría tendría que quedar apoyado y prenderse, y lo que decían los que lo usaban era que se caía, entonces lo sostenían en la mano, además de por mal uso, de que lo manipulaban niños pequeños, ¿ah? Todos los que vimos fueron lesiones en niños, ¿sí? O porque se las dio el hermano, o porque se las dio el padre, o porque la agarraron y querían jugar con el dispositivo, ¿tá? Tendría que haber supervisión de esto, también el Comité de Prevención de Lesiones. Si ustedes se acuerdan, el año pasado, para la fiesta salió un comunicado del Comité de Prevención de Infecciones de la SUB al respecto, ¿tá? Del tema de la limitación de la venta de dispositivos de pirotecnia, ¿tá? De los peligrosos que no se venden, el uso responsable, no manipularlo a niños pequeños, ¿tá? Que fue a punto de partida de esta investigación que se hizo. La próxima, Mari. Ahí queda. Ah, no había uno más. Todo lo que es la prevención de todas las situaciones en el hogar, ¿vieron? El fuego, la estufa, el agua caliente. Del incendio, un detalle que no es solamente la quemadura, sino que el incendio también tenemos riesgo de intoxicación por humo. Yo le están preguntando porque para este pedacito aplica la quemadura vía aérea. Bien, perfecto. Aplica más en este tipo de casos. En el incendio vamos a ver que coexisten varias cosas. Tenemos el riesgo de quemadura, tenemos el riesgo de derrumbe y de trauma por caída de paredes o riesgo de caídas en la salida del incendio, y después viene todo lo que es la quemadura de vía aérea y la intoxicación por humos. Varias cosas, el humo de incendio tiene tóxicos directos como es el monóxido de carbono y el cianuro, ¿tá? Que compiten en la cadena respiratoria, entonces generan hipoxia celular. Ese es un punto. Tenemos la quemadura y el edema de vía aéreo por quemadura directa, por calor, ¿tá? ¿Qué pasa con la quemadura de vía aérea superior? Rápidamente se edematiza, entonces es una vía aérea que hay que asistirla.
es una vía aérea difícil, es una vía aérea que disminuye su calibre hasta que se obstruye por edema y ocurre bastante rápidamente. Entonces, cuando hay signos precoces de quemadura de vía aérea, como puede ser la dificultad respiratoria, el estridor, la tos difónica, son pacientes que uno tiene que estar muy atento porque quizá lo tenga que intubar más precozmente, ¿sí? Cuando hay restos de hollín en las narinas, en la boca, cuando hay quemadura de los pelitos de las cejas, de las pestañas, de la nariz, ¿tá? Son pacientes que hay que estar muy atentos. Y el otro mecanismo de lesión pulmonar, sobre todo en el humo, es que la irritación del humo, de las sustancias que hay en el humo, pueden ser tóxicas y generar neumonitis química, ¿tá? Que eso es más tardío, pero pueden empezar después de las primeras 4 a 6 horas con signos de edema pulmonar por neumonitis química. Así que tienen esos 3 factores que pueden complicar el polo respiratorio de ese paciente. ¿Ah? A ver, por ahí, tomo eso que decía Sole de la quemadura vía aérea, que la sospechen, sí, que decían por ahí que había que pensarla, sí. Todo lo que dijo Sole de la evidencia de quemadura en cara o el hollín en la cara, la quemadura, las vibrisas, todo eso que mencionó Soledad, nos hace poner bien alertas a que si estuvo esa exposición al calor o al fuego en la cara, posiblemente la vía aérea también la haya tenido. Y ponen por ahí si se hace corticoides, si se hace antihistamínicos. Los corticoides está bien evidenciado que disminuye el edema de vía aérea, sobre todo de otras etiologías, no tanto para la quemadura de vía aérea. Y los antihistamínicos acá no toman lugar en esta parte. Y el abordaje en verdad bien precoz es la intubación de ese paciente. Si uno sospecha la quemadura de vía aérea, tiene que sostener esa vía aérea antes que el edema progrese. Siempre pensar que es una vía aérea difícil, que quizá es un paciente que lo tiene que ir a intubar la persona que tenga más experiencia, ¿tá? Porque sabemos que es una vía aérea que va a estar disminuida de calibre y que probablemente sea difícil intubar ese paciente. O bien precoz, si yo tengo que trasladar a un niño gran quemado desde Salto a Montevideo y cuando salgo está con tos difónica, lo intubo antes porque se me va a complicar en el camino, tengo varias horas por delante y es posible que eso siga progresando. Bien. Bueno, yo veo que se van desconectando, de a poquito se fueron desconectando. Yo sé que es un poco largo, este es el último pedacito que nos queda. Ya se dieron cuenta que yo hablo como muy rápido, así que posiblemente no nos lleve muchos minutos esta última lesión que elegimos para traer hoy. Bien, con respecto a la injuria eléctrica, algunas partes van a ver que viene de la mano de las quemaduras profundas, como mencionó Soledad, así que algunas imágenes capaz que ya las vimos. Vemos ahí imágenes diferentes en las cuales el niño puede tener electrocución en el hogar, a los niños se les ocurren cosas muy ingeniosas, y a veces también a los adultos, y bueno, todo esto pone en riesgo la seguridad del niño dentro del hogar. ¿Me están viendo ustedes? Sí. Bueno, ¿qué es la injuria eléctrica? Es la lesión que provoca la corriente eléctrica sobre los tejidos excitables. Bien, el pasaje de la corriente por el cuerpo va a producir distintas lesiones que ahora lo vamos a mirar. Bien, es la suma de la lesión provocada por el calor en los tejidos. Y esto va a ser menor o mayor según el tejido que esté afectando. Y recuerden también que en este caso puede tener un trauma asociado, tanto como dijo Sol el ahogado, o como hablamos del mordido. También el que sufre una injuria eléctrica, por ejemplo, se trepó a una columna de alta tensión y tocó un cable y se cae, es un politraumatizado, puede tener el trauma asociado por ahí, o la corriente eléctrica lo despide del lugar donde está, entonces también tienen el trauma asociado, y además en ocasiones también hay un foco de incendio de fuego. Entonces acá vamos a ver algunos elementos que hacen que la severidad de la injuria eléctrica sea mayor o sea menor. Son algunos conceptos que, si bien son teóricos, los vamos a repasar ahora y después, no me acuerdo si en esta teníamos un caso clínico o no para discutir con ustedes. ¿De qué depende la severidad? Una es la intensidad y frecuencia de la corriente. La corriente doméstica tiene 220 volts y la de alta tensión tiene muchísimos más, que son las usinas o los alambrados públicos. Entonces, esta es una de los factores que tiene que ver con la severidad, la intensidad y la frecuencia de la corriente. Otra es lo que nombramos recién un poco como al pasar, pero que es la resistencia de los tejidos a su pasaje. La piel, que es la primera barrera para la mayoría de las lesiones, genera mayor o menor resistencia según el grosor o según la humedad de la piel, pero en general ofrece poca resistencia, por la piel pasa fácilmente.
el hueso sí opone mayor resistencia, inclusive a veces que el trayecto de la corriente se desvía cuando toca con una estructura ósea y ofrece mayor resistencia, genera calor también y provoca una destrucción más profunda. Que sea una corriente alterna o que sea una corriente continua también tiene que ver para la severidad de la injuria. La corriente alterna, que es la doméstica, que si bien tiene un voltaje menor, es una corriente que como que descarga y deja de descargar, descarga y deja de descargar, y eso hace